Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Es otra tarde del Tigre y el Dragón. Nicky Battagli y quien les habla. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué dice George? ¿Cómo estamos? ¿Estás contento? Segunda tarde juntos. No, o sea, no me molesta estar solo mano a mano contigo. Me gusta el equipo completo. Feo que te digan O sea, no me molesta. ¿Eh? Feo que tengas pero tengas algo con alguien y le preguntes, ¿estás pasando bien? ¿Estás contento? Respuesta, no me molesta. Vos jugás con fuego. Es público y notorio que nos falta la mitad del equipo que te voy a decir estoy contento. Bueno, capaz me decís, qué lindo verte, No, me encanta Jorge. verte, me gusta el Tigre y el Dragón, me gusta cuando estamos mano a mano. Me tu encanta, primer pensamiento me encanta. es, ay, bueno, está... Mirando el vaso medio vacío. Siempre. Siempre. Desde 1980 y... 6. Desde 1986, Nico Batalla mirando el vaso medio vacío. Nada, saluda a la audiencia, Nico, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Querés que salude también al resto del equipo? Sí. Alvin Green en controles, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alvin? Siempre es un gusto ver o adivinar tu sonrisa debajo de la barba. Macarena Saavedra, ¿qué tal? Hay informe Saavedra hoy en el segundo bloque. Hoy sale búsqueda, salió con temas interesantes Macarena, así que vamos a estar hablando de eso. Tenemos al Tanito por acá haciendo la cobertura digital, es el community manager, es nuestra vida en las redes, el Tanito. Y César Yacosa, el comandante de la estación aeroespacial y audiovisual del Sol. Es un lugar común, Jorge, pero me parece que lo mejor es exorcizar el tema y hablarlo. Tenés la garganta llena de pelusa. Estoy atacado un poco de tos porque salí afuera ahora a buscar un café, así voy y vengo. Estaba olvidándole el tema del café rápidamente. Te había prometido dejarlo, pero viste lo que es, ¿no? Y vos sabés que vengo y tengo una tos tremenda, ya tengo toda la nariz tapada, cíclicamente la pelusa. O sea, también voy a decir algo, ¿no? Me aburre cíclicamente estar hablando de la pelusa, ¿no? Me aburre, no quiero ni detenerme un minuto en la pelusa porque sabes que es peor que lo que te hace la pelusa es que todos digamos una vez por año, qué horrible que es la pelusa, sabiendo que el otro año vamos a decir qué horrible que es la pelusa y así hasta morir todos. Pero es que yo creo que todos tratamos de evitar hablar de la pelusa. Lo que pasa es que indefectiblemente en algún momento de nuestras conversaciones alguien empieza a toser y no puede seguir la conversación y el tema aparece solo. Quebrada la pelusa, sí, quebrada la pelusa. ¿Por qué seguimos en esto? Y bueno. Vos sabés que el tema de la inevitabilidad de todo, sí. O sea, saber que voy a estar hablando de qué horrible la pelusa año tras año hasta que me muera, o sea que es un sentimiento que he tenido en otras circunstancias. ¿Sabés dónde me pasa mucho? ¿Con otros temas? Que en el ómnibus me pasa mucho. A ver. Que estás en el ómnibus. Viste que hay países, Argentina por ejemplo, que tiene una cola para subir al ómnibus. Uruguay no, Uruguay eligió el caos. Sí, es curioso eso, ¿no? Podemos entrar en eso, pero dale, seguí. Uruguay eligió el caos, entonces nuestra modalidad para el transporte público es el caos. Vos estás en la parada, para el ómnibus y te subís. ¿Cuándo te subís? Va a depender de muchos factores. ¿Dónde paró exactamente el ómnibus? ¿Dónde estabas vos parado? Pero va a depender sobre todo del factor humano, que es quiénes son las personas que están en la parada contigo. ¿No? Está mal que lo plantee así. Es el caos, depende de muchos factores. No hay un orden establecido, te toca lo que te toca. Entonces yo veo que hay mucha gente, y esto me pasa seguido, que al subir al ómnibus enloquecen, te pechan, van corriendo. Es un lugar común hablar de la señora que quiere subirse al ómnibus desesperada y agarrar el asiento. Es un lugar común, lo fue tradicionalmente en Uruguay, la idea de que es la señora la que te va a pasar por arriba para conseguir asiento. Eso ha cambiado, hoy en día hay todo tipo de personajes, ya no es el dominio solo de la señora. Tenés al chiquilín que no sabe que se tiene que sacar la mochila, entonces pecha a todo el mundo con la mochila. Tenés al aliade, que siendo el primero que está en la fila, adelante tuyo para subirse, elige ser un caballero y dejar pasar a todas las mujeres antes, mientras vos estás ahí esperando a que suba todas las mujeres.
y ahí el aliade va a subir y atrás vas a ir vos con el aliade. Entonces ha cambiado un poco el panorama, ya no es solo la señora. Y lo que yo termino pensando todo el tiempo es... ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque vamos a ir todos al mismo lugar, todos vamos a subir eventualmente, todos vamos a sentarnos en un lugar más, menos lindo, y todos vamos hacia la muerte. No tenés lugar. O todos vamos a quedar contra la puerta también. Es la pelea por el asiento. Estamos todos yendo, claro, pero estamos todos yendo hacia el mismo lugar, que es la muerte eventual. O sea, mañana me voy a subir al mismo ómnibus, voy a venir a trabajar, etcétera, etcétera, hasta que el día que me muera. Bueno, pero uno igual tiene que todos tener ellos. Pequeñas zanahorias día a día, y la zanahoria de Claro. algunas personas es el asiento del bondi. La zanahoria de algunas personas es, además, te voy a decir una cosa extra, ¿no? Que muchas veces lo único que quieren es, ni siquiera es el asiento, es el minuto. Que es sentarse en la ventana un minuto hasta que aparezca alguien que se le sienta al lado y ya desarruina el viaje, ¿entendés? O sea, ni siquiera es que vas a viajar 100% cómodo, es que la comodidad esa va a durar, no sé, segundos. Ojo con los bondis que tienen una línea de asientos individuales. Bueno, sí, claro. Que son los claro, más claro, deseados. claro, los más coticiados. Sí, sí, sí. El que tiene una línea y no tenés a nadie al lado es, pero recontra codiciado. A lo que voy es que me frustra saber que todos estamos yendo al mismo lugar, que ese mismo lugar es eventualmente la muerte, pero sacándote los ojos con el que tenés al lado para ver si tenés 5 minutos de gloria en el asiento, ¿no? Yo no descartaría el factor ansiedad. Simplemente el hecho de, sabés que tu próximo paso es tener que tener esa transacción con la máquina o con el conductor guarda y eventualmente pasar esa instancia, ¿no? Y pasar al limbo que es el viaje hasta tu casa. Pero esa interacción me parece que también te genera ansiedad. Tenés que subir al ómnibus, tenés que gestionar la gente justamente que está tratando de entrar contigo. O sea, me parece que no necesariamente no es el único factor. Vos decís que la ansiedad rompe a la gente. Yo no descartaría el factor ansiedad más allá de la nimia ventaja que se pueda sacar subiendo 3, 4 lugares antes que el Jorgito que viene atrás del aliade. Es como el que toca bocina en el semáforo al segundo que cambió la luz. Exacto. Como si no te fueras a dar cuenta enseguida que tenías que avanzar. Misma dinámica. Estamos todos yendo por pero, 2 segundos, por 2 segundos de velocidad. ¿Ya te enloqueciste? Quiero cambiar, o sea, me parece que el tema de la cola del ómnibus es interesante. Sí. El tema de la bocina y el semáforo creo que es una cosa nueva que está pasando en el tránsito, relativamente nueva, y es que efectivamente la gente ya no se da cuenta que cambió el color del semáforo porque está con el celular. Y eso a veces le pasa a los dos autos que están adelante. No solo me han tocado bocina a mí también, no es que a mí no me pase. Pero eso, enseguida te vas a dar cuenta. Te das cuenta si el de atrás te toca la bocina. Y además, eso, a veces le pasa a los que están en los dos carriles. O sea, vos no te das cuenta porque el de al lado tuyo no avanza, pero en realidad el del lado tuyo también está boludeando con el celular como vos. Y así hay un montón de gente. De repente te pasan 2 colores de semáforo y la gente no se da cuenta porque está con el celular en el semáforo. O sea, me parece que es un fenómeno que pasa mucho más que antes, que era el ansioso que tocaba bocina atrás. Sí, ya la vi, ya voy a arrancar. Pero antes estabas mirando para adelante y ahora estás mirando el celular. Claro, pero ahora están capaz muy susceptibles y tocan siempre. O sea, pasó un segundo y podés no estar con el celular, que me ha pasado. Y bueno, pará. Por justo, decilo Maca, por justos, por algunos pecadores pagan justos. Pagamos todos. ¿No? Igual, respecto a la cola del ómnibus, no tengo claro cómo hacen, por ejemplo, es verdad, en Argentina hacen cola, pero ¿qué pasa con...? Es por donde llegada. Claro, pero con las distintas líneas, porque acá eso era mi pregunta. Claro, acá tenés una parada para hacen? 5 o 6 líneas. Claro, yo elijo la fila de el 405 y si viene el 407 me lo voy a tomar, voy al final de la fila como si me cambio de cola en la caja del súper. Sí, para mí, no me queda claro cómo para mí es así. Estoy tocando de oído, ¿no? Pero para mí es así. Hola. ¿Querés decir algo? Está entrando con perfil bajo. ¿Qué venís a buscar? Jorge Carlos. ¿Qué venís a buscar, líder? No la dejé acá, evidentemente. No, pero la buscamos, no. Por favor, placer, chicos. Bueno, arriba. Llega a faltar alguno más, me avisan. Sí, Dale, claro. perfecto, sí. Estás en la lista. Estás nominado. Sí, claro, obviamente. Lo que te voy a decir es que yo me imagino que debe ser que tenés la cola, vos te pones en el lugar que te toca por orden de llegada. Y viene tu ómnibus, ¿no? Ellos le dirían colectivo. Sí. Y si es el tuyo, pasas al frente y te lo tomás. ¿Y si no es el tuyo?
seguís en tu lugar en la cola y el que viene atrás tuyo, hacia adelante lo toma. ¿Y qué pasa cuando se ponen 2, 3 ahí en camino? ¿No? Uno atrás del otro, porque eso pasa mucho en las avenidas grandes, y entonces terminaste teniendo el entrevero igual, porque los que estaban en una fila se van a ir para el de atrás que llegó. No es que paran y siguen y vos tenés solo un lugar de abordaje. Imagínate que estamos en 18 de julio tenés muchos puntos Voy de a abordaje. decir algo. Imagínate que estamos en Avenida Italia, y en un Uruguay utópico que tiene paradas que tiene colas en las paradas. Nico está esperando, por decir algo, un 21 y yo estoy esperando un 370. Vos llegaste primero, estás en primero en la parada. Yo llegué segundo, estoy segundo en la cola. Viene el 370 y vos te quedás en donde estás y yo te paso por el costado y avanzo hacia el 370, que es el lugar que me toca. La demora que generaría eso de no pase que yo no me tomo este ómnibus, señor. No, tenés que leer un poco el lenguaje corporal de los demás. Todo demoraría más. Tenés el lenguaje corporal, tenés el lenguaje corporal del otro. Todo demoraría más. Pero además, otra cosa. Eso es lo que dicen. No quiero ir al reductio ad absurdum, ¿no? Que es agarrar el argumento y pegarle porque lo llevas a un extremo absurdo, pero es que ¿no? Ya está pasando. Pero ahora. eso es lo que dicen Alvin en la India, cuando ves esos lugares donde no hay semáforos y hay un caos absoluto en el tránsito. Llevando al ultra absurdo. Alguno diría, si ponemos el semáforo acá sería un caos. Lo estoy comparando con una situación que pasa hoy en los ómnibus, que es el personaje que vos nombrabas como el aliade. Sí, claro. Que el ómnibus le paró en la cara y decide no subirse. Tranca mucho la subida de las demás personas por querer dejar pasar a los demás. Yo, personalmente, siempre me pongo lejos de la parada para ir acercándome y ser el último en subir. Sea esté quien esté en la parada. Sos el último. Para mí, igual. Pero si de repente me paran en la cara, me subo rápido para agilizar la cosa. Uno, por lo general, quiere agilizar la cosa, comparto contigo. Lo que te quiero decir es que esto es sintomático del Uruguay que tenemos. No quiero ponerme en modo conductor de radio rancia, ¿no? Que es muy fácil de ponerse en ese lugar. Es un poco lindo, es un lugar muy fácil decirlo, pero miren que no vamos a hacer Suiza en un mundo donde no haya cola en la parada, ¿no? No vamos a decir ese lugar. Sincerémonos, no pidan limpieza en las calles si no somos capaces de poner una cola en una parada. Lo que pasa que eso vos lo arreglás de otras formas. Por ejemplo, parte de los planes que están arriba de la mesa para cambiar el tránsito, sobre todo en los carriles importantes, la entrada por 8 de octubre, la entrada por Avenida Italia en el área metropolitana, implican que vos entres distinto, no porque te organice diferente como usuario del transporte, que vos entrás distinto directamente al transporte porque vas a tener un solo ómnibus, ¿no? Porque acá el problema de la cola para mí tiene que ver, entre otras cosas, con que vos tenés muchos ómnibus en la misma parada. Sí. Vos ahí vas a tener solo un tipo de ómnibus, o sea, si estás esperando eso, te va a servir, y además también está en la parte que te cobran. Te van a cobrar y vos vas a tener una entrada, o vas a lograr una forma en la cual primero accedes al lugar y después te subís. Entonces podés acceder por cualquier lugar de las puertas que se abran y no tenés que estar necesariamente esperando en un punto solo. Todos esos pequeños segundos suman a la demora del transporte. O sea, me parece bien buscarle la forma de agilizarlo. Pero eso es lo que te convierte en un país de primera. Claro, no es que el orden marcial sobre los ciudadanos. Me da depresión, igual que la solución que se está evaluando son los ómnibus articulados y no un tranvía. Claro, pero me da muchísima depresión. Pero los ómnibus articulados, primero, son más grandes. Yo no... 240 personas entran más o menos. No lo tengo choqueado, no pero creo que tienen mejor. más de un punto de abordaje y creo que vos entrás antes y no tenés que estar pagando cuando subís. O sea, ahí tenés momentos. Pero además pasan cada pocos minutos, o sea, vas a tener muchísima más frecuencia, con lo cual también, no sé, no vas a estar súper apurado porque se ve que a los 3 minutos tenés el otro. Y además es la única línea a la cual te vas a subir en ese punto, que me parece también que eso te permitiría la cuestión del orden si querés organizarla de otra manera. Bueno, me apuntan por acá, Nico, esto lo pone en el chat de YouTube Melín, que pone: en Asia hacen cola y en la vereda está marcada cada línea de ómnibus para saber en dónde tenés que hacer la cola. Bueno, esa sería otra opción.
volviendo al ejemplo anterior, vos vas a esperar el 21, yo voy a esperar el 370. ahí Vos vas sí. a hacer la cola atrás de la línea azul, que es la línea de Kutza, por decir algo, y yo hago atrás de la línea amarilla, que es la línea de Ukot, creo. ¿Ese es los amarillos? Correcto, sí. Perfecto. Bueno, ahí tenés. Esa puede ser un ejemplo. Sí, me parece que hoy por hoy tenés una cantidad de ómnibus que no te permiten hacer eso, porque por algo tenés tantos ómnibus que se terminan amontonando uno tras del otro, por lo menos en esos lugares donde pasan muchas líneas, que es parte de lo que va a ser este cambio, dejar solo una línea ahí, y en todo caso después te cambian las que van alimentando esos corredores principales. Me parece que por ahí sí podría ser. De todas formas, lo que quiero decir en defensa del defensa de no hacer cola, del caos uruguayo, es que cuando vos vas a subir, vos ya, en función de ese instante en el cual comparten en la competencia por la puerta y de acceso al ómnibus, vos ya sabés con la gente que te está subiendo el ómnibus. O sea, si les sucediera una aventura, ¿no? Algo totalmente inesperado, el ómnibus es secuestrado, los toman de rehenes, aparece un platillo volador y los succiona. Cualquier aventura que vayas a vivir en ese ómnibus, vos ya sabés los bueyes con los que harás. En quiénes vas a poder confiar, en quiénes no. ¿Quién es el caballero? ¿Quién es el caballero que va a decir mujeres y niños primero y vamos a morir todos los demás? Que no es el aliade, ¿no? Es el que tiene el complejo de capitán. Sí, claro, le encanta ser capitán. No es el aliade, me parece. ¿Sabés cuál va a ser la señora que va a decir, con tal de salvarnos a todos, hay que matar a uno? O sea, vas a saber quién es, quién va a jugar ese rol. Sí, claro, está Entonces, perfecto. Para mí es una instancia en la cual vos decís, bueno, estadísticamente es poco probable que pase que estemos 6 horas compartiendo en una toma de rehenes adentro del ómnibus. Puede pasar. Es estadísticamente poco probable. Pero si llega a suceder, prefiero haberme subido en el caos que haberme subido en el orden, porque el orden no me va a permitir conocer a las personas. Y en el caos ya voy a saber cómo hace esa gente y qué es lo que hace esa gente cuando está frente a una situación extrema. Ya viviste subir ese ómnibus. Ya tenés un tiempo compartido, ya vivieron una aventura juntos. Vos decís que el caos te revela quiénes son las personas en el fondo. Sí. Ya eso, además ya tienen esa experiencia compartida en común. Pone este mensaje, lo manda Nacho desde Chicago. Me interesa mucho, Nacho, que cuentes cómo estás viviendo estos momentos en Chicago con Trump mandando a ICE, a las Fuerzas Armadas, enfrentados al gobernador de Illinois. Contá un poquitito. Nacho pone, solo en Buenos Aires funciona lo de la fila, el resto del mundo es caos. Acá en Chicago es igual o peor que en Montevideo. También para no comerse el relato del conductor indignado, que vuelva al conductor indignado, que decir, no van a ser Suiza nunca si siguen así. A veces vas a Suiza y en Suiza no hay parada, no hay parada con cola, o sea, yo qué sé. Me confirman que lo de Buenos Aires es efectivamente así, con las líneas con las líneas separadas. Sí, sin tantos bondis por parada, pero además con las líneas separadas. Pero también es eso, el metro. Vos tenés en el metro, es la única línea que te vas a tomar. Ya pagaste antes, o sea, tenés un abordaje rápido. Igual es un caos. En las horas pico, en los distintos metros, ni siquiera está bien establecido que la gente baja primero y los otros suben. En realidad vos se te abrió, te tiraste para adentro y si había gente que estaba saliendo, que te esquive. Este mensaje, Nico, es bastante desolador. Tal vez sea alguien que no te lo dedica, pero casi que está dedicado a vos. Porque dice, acá en España se hace cola y el ómnibus siempre para en el mismo lugar. Por lo que la persona que está parada ahí es la primera en la fila. Si no te subís a ese, dejás pasar al de atrás. No es tan difícil. Y después está una línea desoladora que es, no sean malos, hasta los porteños lo hacen. Ese puede ser el único eslogan, o sea, una cola para mi parada podría ser el eslogan. Una cola para mi parada puede ser el eslogan que desde fácil desviarse estamos pidiéndole al intendente Mario Vergara, poné colas en las paradas, una cola para mi parada. Hasta los porteños lo hacen. Hasta los porteños lo hacen. Ese es el único. Pues yo creo que el uruguayo no lo vas a dominar. No va a abandonar su tradición de caos. Pero si le tocas la fibra nacionalista anti-argentina y le decís, los porteños pueden, ustedes no. ¿No? Piénsenlo. O sea, el eslogan puede ser ese. Puede ser, hasta los porteños pueden, ustedes no. Si le tocas. Bueno.
no me obliguen, no me obliguen. Estás a una de hacer eso. No me obliguen a ir al atrio a pedir que se implementen las colas en las paradas, ¿no? No me obliguen. Entiendo que hay un tema de lenguaje ahí que hay que resolver. Hay que presentárselo. Yo no hay esas palabras. Claro. No, yo ese Fila. eslogan, claro, Para empezar, sí. cola se tiene que convertir en fila. Sí. Y parada, Difícil. difícil. Para mi punto de arribo. No, es muy difícil, no, Nico. Mirá que no, es muy difícil. Parada va a tener que quedar, lo que pasa que sí. Bueno, hay que dibujar un poco más. Desactivás el momento complicado ya cambiando de cola a fila. Sí, una fila para mi parada. Está bien, pero no sé si se entiende. Me parece que de la forma que lo decía Jorge se entiende más. ¿O no? Bueno, entender se Tiene entiende. más capacidad de recordación. Me da la impresión de que va a calar más en la gente, le va a resultar más centrador. Puede ser un eslogan. ese eslogan, Puede ¿no? ser un eslogan que a la gente le Sí, guste. sí. Hay que ver qué dice Vergara al respecto. Ya hay que ver si Vergara aprueba una cola para mi parada. O sea, ese es el verdadero problema de todo esto, ¿no? O sea, si el intendente está afín o no a la propuesta de implementar el sistema de filas en el sistema de transporte metropolitano. Nacho contesta, el que está en Chicago. Sí, a ver. Pone, estoy cagado hasta las patas. Tengo un tanque de guerra dando vueltas en la universidad. Claro. Situación Sí, en Estados Unidos, ¿no? Sí, Así ¿viste? está. Y vos te quejás del caos que supone 5 señoras mayores, Sí, 2 claro. niños y un wok en la parada. Y la realidad de Nacho que se fue a estudiar a Chicago y ahora le recorre un tanque de guerra al lado de la universidad. Está bien, es verdad, son problemas pequeño burgueses. Tenemos poco tiempo, pero creo que podemos abordarlo muy velozmente, Nico. En este momento, el líder del mundo libre, Donald J. Trump, el presidente de Estados Unidos, está llamando a arrestar al alcalde de Chicago. Está mandando a la Guardia Nacional a distintas ciudades que según él son un foco de violencia izquierdista, ¿no? Y quiere suprimir esa violencia izquierdista. Está coqueteando con la idea de ser presidente de nuevo, ir por un tercer término, algo que está prohibido expresamente en la constitución de ese país. Sin embargo, está el run run de si hay que darle el Nobel de la Paz a Donald Trump. Si el eslogan de una cola para mi parada termina siendo hasta los porteños pueden, el eslogan de Donald Trump, Premio Nobel de la Paz, puede ser hasta Obama le dieron uno. Si tuviste Sí. el criterio para darle a Obama... Si me llamara Obama ya me lo habrían dado, dijo, ¿no? Y bueno, si tuvimos el episodio donde se le dio un Premio Nobel de la Paz a Obama, ¿por qué no darle el Nobel de la Paz a Donald Trump? Que acaba de cerrar, no lo llevamos a cubrir porque no nos dio el tiempo, porque fue muy repentino. Donald Trump anunció un acuerdo de paz en el Medio Oriente. Básicamente, él le propuso un acuerdo de paz a Israel y a Hamas. Es un acuerdo que tiene varios puntos. Primero, Hamas dio el ok. Dijo, aceptamos los puntos generales. Después hay alguna cosa que nos interesa ir a mirar. Viste que a veces, Nico, el terrorista islámico se pone exquisito con algunos detalles, ¿no? Es decir, que es muy de la letra chica. Es muy de la letra chica. Bueno. El terrorismo islámico es muy de la letra chica. Pero después... Creo que el contexto amerita letra chica. Y bueno, igual, ¿no? sí, claro. Y después Israel dio su ok. Hoy Donald Trump dice, capaz que entre el viernes y el lunes empieza la liberación de los rehenes. Los rehenes que están en Israel, que van a ser liberados, igual que los fallecidos, cuyos cuerpos van a ser devueltos, serían liberados por Hamas a cambio de un intercambio de prisioneros donde Israel va a liberar un montón de prisioneros palestinos. Además de que hay otros puntos del acuerdo, como por ejemplo que Israel se va a replegar a una línea específica. La dejaría con algo así como la mitad de la franja de Gaza ocupada. Sí. Si querés los repasamos Dale, más o menos sí. en qué orden se darían estos pasos, porque, bueno, 24 horas después de que el acuerdo sea, que eso ocurre en el día de hoy, ¿no? Aprobado formalmente por el gabinete israelí, entra en vigor el alto al fuego. Ahí el ejército israelí es que se retira hasta esta línea que vos marcabas, que terminaría manteniendo el control. Por ejemplo, en la BBC hablan del 53% de la franja, es lo que vos estabas diciendo vos, más o menos la mitad de la franja de Gaza. Esto es lo que sería la primer fase del plan que ideó Trump y que acaban de aceptar Israel y Hamas.
estaban en este momento haciendo justamente los preparativos desde Israel para retroceder a estas líneas acordadas. En las 72 horas siguientes a que comience el cese al fuego, Hamás debería liberar a los 20 rehenes que se cree que aún están vivos. Posteriormente tendrá que devolver los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos. Esto es parte de lo complejo, porque hay que ver si los tiene, si efectivamente los que entrega son los rehenes en cuestión. Hay todavía, obviamente, mucha desconfianza entre las partes. De Hamás tiraron... Hay algunos que precisamos un poco más de tiempo. Andá a interpretar esa frase, ¿no? ¿Qué significa? ¿Significa que están en un lugar inaccesible? ¿Significa que puede haber alguno de los que supuestamente estaban vivos que en realidad ya los mataron? No sabés. Exacto. Después de que Hamás libere a los rehenes, Israel debería entonces liberar a unos 250 presos palestinos que están cumpliendo cadena perpetua en cárceles de Israel y a 1.700 detenidos de Gaza. Ahí también hay una discusión sobre quiénes son estos detenidos de Gaza. Todavía no hay una lista formalmente presentada, pero es parte de lo que está en discusión. A su vez, Israel tiene que devolver los cuerpos de 15 habitantes de Gaza por los restos de cada rehén israelí. Eso es parte de la propuesta que planteó originalmente Trump. Y luego empezaría el ingreso de la ayuda humanitaria, ¿no? Cientos de camiones con ayuda humanitaria comenzarían a entrar en Gaza. Ahí hay una discusión sobre la cantidad de camiones. Se había hablado de 600 camiones al día. Se ha hablado de que, bueno, por lo pronto al principio serían unos 400, aunque eso podría ir aumentando gradualmente. Sí, ¿cuánto es lo aceptable y lo necesario? Eso es una primera parte, digamos, del acuerdo. Después tenés toda la supuesta reconstrucción de Gaza, que es un entramado político complejo, porque por un lado habría un consejo, esto lo hablamos un poquitito hace un tiempo, ¿no? Pero habría un consejo que gobernaría Gaza, que sería algo como más bien tecnocrático, o sea, sería como una especie de consejo de notables. No sería político, no estaría la autoridad palestina, que son los que mandan en la Cisjordania ocupada por Israel. Tampoco estaría Hamás, que no estaría permitida su actividad política. Sería, bueno, como un consejo de notables. Y arriba de eso habría una especie de consejo internacional que supervisaría la reconstrucción de Gaza, los asuntos políticos, que estaría encabezado por el propio Trump y que incluiría, entre otros, no sé, a Tony Blair. Se habla de como que sea un representativo de quienes estuvieron en el acuerdo. Uno se imagina que van a estar los países árabes mediadores, como puede estar Qatar, como puede estar Egipto. Uno se imagina que también estarían países europeos. Habría que ver bien ahí cómo se terminan. Esa es parte de la letra chica que jamás dice, bueno, déjame mirar bien esto. Uno intuye que no quieren solamente entregar las armas y llamarse a la desaparición política. Quieren agarrar y eventualmente tener alguna participación ahí. También está el tema del desarme eventual, ¿no? No sé si... Pues en teoría le estás imponiendo un desarme absoluto. No sé si ahí jamás no diría, bueno, nosotros queremos tener algún tipo de garantía de seguridad, de qué pasa más adelante. Habría que verlo eso también. Es que ahí es donde están parte de las dudas. Por ejemplo, se establece este plan de estabilización o esta junta de estabilización en la cual estaría Tony Blair, estaría Trump, pero no hay un plazo establecido para entregar el poder. ¿Hasta cuándo se quedaría esta junta supervisada por Trump ahí? Después, justamente, en torno al desarme de Hamás hay diferencias. La retirada del ejército israelí de Gaza, hasta cuándo debería darse, hay diferencias. El papel de la Autoridad Nacional Palestina en el futuro gobierno gazatí, bueno, es parte de lo que todavía no está claro cómo se daría. Y bueno, ¿y qué implica esta construcción del nuevo Estado palestino, ¿no? Cómo se armaría, son parte de las discusiones. Y después lo otro, una vez que Hamás entregue los rehenes, que es, digamos, su principal y prácticamente única carta de negociación en este momento. ¿Qué le queda? Claro, ¿qué pasa después, ¿no? Si se van a mantener los pasos que está proponiendo el plan de Trump o Israel no lo hace. Lo mismo que decía para el lado de los rehenes muertos, ¿no? ¿Serán, no serán? Bueno, eso es parte de la desconfianza que hay entre las partes y que, bueno, dejan preguntas arriba de la mesa sobre cómo va a seguir esto. Vayamos sondeando a la audiencia, el 097-441-443. Cecita, puede activarse el chat de YouTube. Le podemos preguntar a la gente, ¿Trump está para el Premio Nobel de la Paz?
sí y no, y justifíquenlo Bueno, de los mensajes, claro. ¿no? ¿Le darías el Nobel de la Paz a Donald J. Trump? ¿Se lo darían? ¿Lo merece? Manden mensaje, leemos alguna de las opiniones que tienen ustedes. Un trumpista, Nico, te podría decir, jugada maestra. Donald Trump es su libro, ¿cómo se llama? The Art of the Deal, el arte de los tratos. Es una jugada maestra de alguien que sabe muy bien cómo negociar y que usó la negociación de todo tipo de formas y colores. Yo vi, por ejemplo, un meme, ¿no? Que era... Pues los memes a veces te resumen todo, Nico. Ujú. Que era distintos presidentes y cómo lidiaron con Hamas. Y siempre era, queremos la paz, y jamás contesta, vamos a atacar. Queremos la... Clinton dice eso, Bush dice eso, Obama dice eso. Y después ponen a Trump diciendo, vamos a atacar, y jamás responde, queremos la paz. Como diciendo, acá tenés a uno que se les animó y con eso logró doblegarlos. Tenés un presidente que, por un lado, repitió su respaldo incondicional a Israel, no le soltó la mano a Netanyahu cuando mucha gente se la soltó a nivel internacional. Es un presidente que se animó, entre otras cosas, a atacar directamente a Irán. Acordate que bombardeó a Irán. Y mediante esas tácticas de negociación, en algunos momentos ofreciendo cosas, en otros momentos atacando, avisando que se viene la brava, haciendo en algún momento desinformación, salió públicamente y planteó una cosa descabellada para Gaza, para tenerte confundido y no saber por dónde va. Como todo el mundo piensa que es un loco y es un peligro, es la estrategia que logró domar a Hamas. Eso sería lo que te podría decir un trampista, ¿no? El arte de negociar. Un anti-trampista te puede decir, en realidad Trump no es una especie de maravilla de la negociación sabio. Es una persona errática que ha pasado por distintas posturas en distintos momentos. Tenés por ahí, César, porque es verdad que pasó por momentos de mayor calidez y momentos de mayor enfriamiento la relación Estados Unidos-Israel. Por ejemplo, ¿no? Tuviste el punto máximo de amistad entre los dos, que fue aquella conferencia de prensa donde Trump anunció su plan para Gaza, que era hacer una especie de resort, por convertir a Gaza en la joya del Mediterráneo. Le preguntaron qué pasaría con los gazatíes después del desarrollo inmobiliario. Dijo, se iría en otro lado. Netanyahu al lado callado, no dijo nada. Después le preguntaron y dijo, es una idea creativa, interesante, hay que verlo. Todo esto discutiendo básicamente una limpieza étnica abiertamente, ¿no? Momento de, digamos, mayor respaldo y sintonía. Momento de mayor conflicto con el ataque a Irán, por ejemplo. Vos tuviste a Israel atacando fuerte a Hezbollah en el Líbano. Después tuviste a Israel atacando a Irán, diciendo algo que viene diciendo cíclicamente, que es que las capacidades nucleares de Irán en algún momento van a llevar a que se construya una bomba nuclear ahí, y que esa bomba nuclear, una vez que la tienen los extremistas islámicos, no sabes qué va a pasar. Irán te genera esa bomba y el día de mañana esa bomba la agarra alguien como Hamas, olvídate. Ese es el argumento que tiene Israel, ¿no? Trump ahí negoció un alto al fuego. Es un alto al fuego que no respetó ninguno de los dos. Israel atacó, Irán atacó. Esto es lo que decía, ¿te acordás? Donald Trump. Estados Unidos atacó, ¿no? Estados Unidos primero atacó a Irán, claro, y después negoció un alto al fuego. ¿Te acordás que Donald Trump lo que dijo fue, después de nuestro ataque ya no queda capacidad nuclear armamentística en Irán, ya está, termínela por acá, y le dijo a los dos, ahora se quedan tranquilitos, por 12 horas no hagan nada y después arranca el alto al fuego. Los dos atacaron casi que inmediatamente, ¿no? Irán devolvió el golpe, Israel devolvió el golpe. Esto es lo que decía Donald Trump cuando se rompió ese primer alto al fuego negociado por él, escuchalo. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? No estoy contento con Israel. Cuando digo, ok, tienen 12 horas, entonces no le tirás con todo lo que tenés en la primera hora. Así que no estoy contento con eso. Tampoco estoy contento con Irán. ¿Saben qué? Básicamente acá tenemos dos países que vienen peleando desde hace tanto tiempo y tan duramente que ya no saben qué mierda están haciendo.
Eso fue lo que había dicho Donald Trump en su momento de mayor enojo con Israel, ponele, que no saben qué mierda están haciendo. Ese es uno de los puntos de inflexión para Trump. El otro fue cuando Israel atacó Qatar. Qatar, históricamente, viene siendo un país mediador en este conflicto, donde está parte del liderazgo de Hamas alojado, y vienen haciendo las conversaciones de paz. Así como te digo eso, te digo, Qatar históricamente es el financista de Hamas. Se calcula que de 2018 más o menos, anda a tener este dato firme, Nico, periodista especializado en periodismo, pero algunos te dicen, se calcula que 1.8 mil millones de dólares Qatar mandó a la Franja de Gaza con distintos objetivos. Tenés el humanitario, que es, bueno, básicamente sostener ese lugar. Después tenés el de seguridad y el político, que es un conflicto difícil de explicarlo, ¿no? Pero rápido, así, breve, ¿no? Vos tenés a la autoridad palestina, que está en la Cisjordania ocupada por Israel, peleada con Hamas, históricamente, ¿no? Son dos grupos palestinos, pero están los dos peleados en su forma de hacer política, en su táctica, al punto de que se han matado mutuamente. En un momento, la autoridad palestina le cortó el financiamiento a Hamas, con la idea de que, bueno, estos no van a ver un peso más de nosotros, y el que nos llega a nosotros de otros países del mundo. Qatar ahí dijo, bueno, no le vamos a soltar la mano a Hamas, vamos a darle plata, y parece que son mucho más afines a esa línea que la de la autoridad palestina. Esto ocurrió con el ok de Israel. O sea, Israel, al tanto de que Qatar estaba financiando Hamas, ¿por qué dio el ok? Y bueno, por razones humanitarias, para que entrara algo de plata a ese lugar. Por razones de seguridad, entendiendo que capaz era mejor que estuviera Hamas ahí firme y que no estuviera un vacío de poder donde hubiera distintos grupos islámicos, algunos más fuertes que otros, que jamás dentro de todo no fuera 100% Irán. Y porque la rivalidad en ese momento también era más con el Fatah y la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Y también el político de que les servía que los palestinos estuvieran todos peleados entre ellos y que, la autoridad palestina no cobrara tanta fuerza. La cuestión es que estaba este liderazgo de Hamas en Qatar. Israel hizo un ataque al complejo residencial donde estaban los líderes de Hamas. Y ese ataque enojó muchísimo a Qatar. Qatar es uno de los países del Golfo aliados con Estados Unidos. Los países del Golfo, principal salida de petróleo del mundo, para el que mire todo esto en función de cuánto petróleo entra y cuánto no, que es el dato concreto para mirar. Qatar lo que dice a Estados Unidos es, pará, ¿qué está pasando acá? Israel puede hacer lo que quiera, nos pueden atacar a nosotros. Acá hay un entendimiento de que los países del Golfo tenemos cierta protección de Estados Unidos porque tenemos que mantener el flujo de petróleo andando con todo. ¿Qué está pasando acá? Trump enojadísimo, hubo un ruido bastante raro en el cual la Casa Blanca dijo que no sabía bien, se enteró después del ataque por los medios, después off the record Israel decía, no, nosotros avisamos que íbamos a hacer este ataque, o sea, tuvo el visto bueno de Estados Unidos. La cuestión es que este ruido importante llevó a la foto que vimos antes, que es como una foto histórica. Lo hizo explícitamente para la foto y para el video. Trump en la Casa Blanca con Netanyahu, agarra el teléfono, llama al primer ministro de Qatar, le da el teléfono a Netanyahu, disculpate. Y Netanyahu con toda una disculpa escrita a mano y un diplomático de Qatar viendo todo esto del otro lado de la cámara para que no se desvíe Netanyahu del guión que le armó la Casa Blanca. Se da una paradoja muy interesante, es que en este momento Israel militarmente está mejor que nunca, porque destrozó a Hezbollah en el Líbano. Convenció a Estados Unidos de que ataque Irán. Perjudicó fuertemente la capacidad nuclear de Irán. Destruyó Gaza. Jamás lo tiene hecho pelota en Gaza. Militarmente está en un gran momento. Diplomáticamente debe estar en el peor momento de su historia, con toda la comunidad internacional, excepto los aliados incondicionales como Estados Unidos, haciéndole prácticamente un bloqueo, los países europeos pidiendo que se reconozca el Estado palestino, cosas micro como la Corte Penal Internacional y lo que pidió para Netanyahu y algunos miembros de su gabinete. O sea, diplomáticamente está complicada. Hoy hay una marcha en Uruguay por Palestina, hablando de todo un poco. Se anunció este acuerdo de paz y sin embargo sigue habiendo gente que sale a marchar por Palestina entendiendo que lo que pasa ahí es un genocidio y todo. Lo que te quiero decir es que
La pregunta acá es si no terminó siendo Trump el que lo movió a Netanyahu vía los países árabes para que aceptara todo esto de una vez por todas. Bueno, es que dos efectos digamos, más allá de lo más importante que es el alto del fuego, pero dos efectos de estos movimientos de las últimas horas son que se reduce el aislamiento internacional que estaba recibiendo Israel, porque por ejemplo la Unión Europea, que ha sido muy crítica de las posiciones de Israel en este conflicto, aprobaron el plan, también los países árabes, digamos. Hay un viraje de la comunidad internacional en la medida que Israel se pliegue a la propuesta de Trump. Y lo otro que vos decías es se refuerza esa imagen de Trump como el pacificador global, algo que había generado cierta gracia cuando Trump empezó a decirlo él mismo, hablando de lo genial que era para la paz en el mundo y enumerar 7 conflictos, claro, que en ya vimos que por lo menos 4 claro, no están así. Pero claro, este acuerdo, que sí es importante, que después hay que ver cuánto se sostiene en el tiempo, pero que claramente es importante, llega el día previo a que se entregue el Nobel de la Paz, para el cual Trump está nominado. Y está nominado en algunos casos por países o integrantes de gobiernos que forman parte de algunas de esas soluciones de paz que él logró supuestamente en estos poco tiempo que lleva en el gobierno. Israel quiere que le den el Nobel de la Paz, por ejemplo. Es claro, uno es uno de los países que nominadores. Exactamente. Hay una mala noticia y es que su nombre estaba manejado desde antes de este acuerdo. O sea, me parece que los del Nobel van a ver este tema antes de la información del acuerdo. Ahora te leo alguna de las cosas que hay dicen los 338 candidatos nominados al Premio Nobel de la Paz. Vos sabés el número, no sabés efectivamente cómo es la lista de nominados, más allá de lo que se sabe públicamente a partir de quienes nominan a alguien, pero la lista se conoce, o se puede conocer la lista de los nominados recién 50 años después. No es el gran hermano de la Paz. No sabemos todos los nominados. Lo vas a saber con 50 años de rezago, quiénes son los otros que están compitiendo contra, más allá de que hay muchos que conocés. Por ejemplo, está Antonio Guterres nominado. Mira. Sí. Ahí, digamos, lo que sería una especie de némesis de Trump este momento en cómo mirar la geopolítica, o por lo menos cómo se solucionan los conflictos a nivel internacional. Guterres y Trump, no es el único, por supuesto. Hay un montón de personas y organizaciones. ¿Cómo cayó en Israel el acuerdo de paz? Y bueno, si mirás las manifestaciones públicas de alegría que se están preparando en los hospitales para recibir a los rehenes y cuidarlos, uno diría que cayó perfecto, ¿no? O sea, la gente quería esto. El gabinete va a aprobar el acuerdo de paz y va a seguir adelante. Sin embargo, hay algunos extremistas que están en contra. Tenés por lo Smotrich. menos... Y bueno, los dos ministros de extrema derecha de Netanyahu, Ben Gvir y Smotrich, los dos que lideran además partidos que son de extrema derecha, de corte religioso, de corte fundamentalista sionista, entienden que no es un buen acuerdo. Y de hecho, por lo menos Ben Gvir amenazó con que se baja del gobierno de Netanyahu a partir de este acuerdo, porque entienden que liberar a los presos palestinos supone una amenaza a la seguridad de Israel. Entonces, si bien dijeron que están contentos de que van a volver los rehenes israelíes, etcétera, entienden que para conseguir eso están cediendo demasiado, que no tendrían que ceder tanto. Ese es el concepto que tienen, ¿no? Algunos mensajes que llegan de la audiencia, Nico, vamos a leer algunos. Como por ejemplo, mensajes del chat de YouTube. Matías dice: el Nobel de la Paz tiene que quedar desierto. Ese es como un acto político, ¿no? Como diciendo, está tan jodido el mundo que el Nobel de la Paz no se lo tendría que llevar nadie. El año pasado, por ejemplo, fue el año que batió récord desde hacía por lo menos más de medio siglo de cantidad de conflictos armados en el mundo. Fue el año más caliente de las últimas décadas en materia de conflictos armados, ¿no? Con lo cual no es un momento de paz en el mundo. Pero el premio se sigue entregando, ¿no? Sí, claro. El Nobel de la Paz es el Balón de Oro de los dictadores. Pone otro por acá. Por lo menos no se lo den a Trompete, que es el que implementó el término Ministerio de Guerra. Es cierto que Donald Trump le cambió el nombre a su Ministerio de Defensa por el Ministerio de Guerra. A priori no es la persona que más asocias con la paz. ¿Qué más? Es muy vivo para transar. Fue el presidente con más acuerdos de paz en zonas bélicas. Grande Donaldo. Bueno, hay que ir al bar y mirarlo. Grande Donaldo.
No puede pretender ser Nobel de la Paz el financiador de un genocidio, dice otro mensaje. Le acaba de declarar la guerra a un gobernador de una ciudad de su propio país. A ese tipo no lo mueve la paz, lo mueve los negocios y acomodar a sus seguidores y lacayos. Tenemos otro oyente que estaba en Chicago también y que mandó un mensaje y dijo: yo soy residente permanente, pero ayer en la esquina de casa hubo una redada masiva de ICE. O sea, esta persona, tenés a uno... Qué lindo, qué fácil desviarse, ¿no? Tenemos oyentes en zonas de guerra. Tenés a uno que en la universidad en Chicago le pasa una tanqueta por al lado, y tenés a otro que es un residente permanente y que ve como un montón de policías enmascarados que no te muestran la cara, se llevan en camiones a gente y se las van a extraditar, tal vez a El Salvador, no se sabe. Yo no se lo daría, ya que realmente no hizo nada para merecerlo, pero en un mundo podrido como este no me sorprendería que se lo dieran, dice otro oyente. Guillo pone: en resumen, ustedes están dolidos porque Trump logra la paz. No, nunca. Bueno, pero pasa. Nunca en contra de la paz. Nunca en contra de la paz. Si la trae Donald Trump, bienvenida sea. Hay que felicitarlo. La pregunta es: ¿hay que darle un Nobel? Y hay que. Es cierto que es una persona que la mueve el narcisismo, ¿no? O sea, ojo con empezar a darle premios y cosas para que haga las cosas bien. Se llama refuerzo positivo en psicología. Podríamos empezar a usarlo. O sea, es sabido. No sé, Qatar tiene una gran relación con Donald Trump. Los cataríes le regalaron a fin del año pasado, al principio de Nico, un avión que cuesta algo así como $400 millones. Es una persona que se mueve en base a la plata, los regalos personales y el narcisismo. O sea, si vos lo mimás a Donald Trump, las cosas buenas vienen. Tal vez como mundo tenemos que empezar a mimarlo más para que haga las cosas bien. El problema es que si arrancás por ese camino, después cómo te lo sacás de arriba, ¿no? Y la otra es, si le das el Nobel por esto, después capaz que no hace nada nunca más. Capaz que te arranca una guerra el año que viene. Para pensar, ¿no? Sí, claro. Yo pensaba eso. Ponele, si no se lo das y él cree legítimamente que se lo merece, ¿cuánto va a sostener y va a presionar por este acuerdo si piensa y en su idea germina que nunca lo va a recibir? ¿No? Porque en definitiva, ¿qué es el Premio Nobel de la Paz? Es una cuestión de principios. O sea, lo que hay que preservar, ¿no? Lo máximo que tenés que preservar es la pureza del Premio Nobel de la Paz y las personas a quien se las entrega. Un premio que ya tiene que ya sabes que, a Kissinger, claro, no sé, se lo dieron. Claro, que ya sabes que no, no es eso. O lo que puede contribuir el Premio Nobel de la Paz a la paz, aunque quienes lo reciban no sean las personas más impolutas del mundo. Porque es verdad. Si vas por ese camino, igual con el ego de Trump se lo tenés que dar por los 4 años que es presidente. Porque los 4 años lo va a merecer. Quiere ser el primero en recibirlo más de una vez. Claro. Le encantaría tener varios. Sí, claro. Si se lo das una vez, va a decir, me lo merezco de nuevo. Me lo merezco de nuevo y ser la primera persona que lo recibe 2 veces. Porque miren todo lo que he hecho, soy el mejor. Ya lo saben, soy el mejor. Sí, a ver, digamos, es claro que los tiempos son una casualidad que termine dándose ahora en la previa de la entrega del Premio Nobel de la Paz, que es mañana. Para mí tiene un frente complicadísimo él en su casa, ¿no? Y le sirve esto. Con Melania. En su casa con Melania. Y después Netanyahu tiene otro frente complicadísimo que está camino a una elección, ¿no? Tiene que llegar de acá a unos meses y presentarse y ver si gana de nuevo. Con un panorama muy complicado para él. Era el contexto. Le venía bien a los dos a arreglar por acá, ¿no? Claro. Y jamás ni te digo que está en las últimas. O sea, es otro el que le viene bárbaro. Le están tirando la última soga antes de destruirlo del todo. O sea, creo que a todos acá, por el contexto, le venía bien cerrar por acá. Sí, está bien. No, yo me refería si lo hizo a la coincidencia de cómo llegan puede pasar. a la fecha, ¿no? Que sea justo en la previa del 10 de octubre, que es el día que se va a entregar. Claro, hay quienes decían, bueno, en todo caso, como vos decías, esto en realidad se analizó, se estudió antes de esta noticia. En realidad, si quisiéramos pensar en que tenga sentido, habría que verlo para el año que viene, a ver si lo gana Trump, a ver si efectivamente esto se sostiene en el tiempo y si el plan se termina llevando a cabo como lo pergeñó. Y bueno, vamos a ver. Hoy, en Fácil Desviarse de Varias Cosas, ya lo dijimos, Maca investiga. Es la más periodista de todas las periodistas que tenemos. Es ella. Los narcos, ¿pueden infiltrarse en fiscalía? Si vos tenés, por ejemplo, un grupo de narcos que tienen un abogado, ese abogado los representa,
Es un lugar común decirlo, ¿no? Pero imagínense un abogado narco, que básicamente es un abogado que se dedica a representar narcotraficantes. Ese abogado después puede entrar a fiscalía y ser fiscal, eventualmente. Siempre otro lugar común, ¿no? Todos necesitan una defensa. Cuando vos a un abogado le cuestionás, ¿está bien defender un narco? Siempre te dicen, todos necesitamos una defensa. El día de mañana vos vas a querer que te defiendan también. ¿O no? ¿O hay que darle defensa solo a la gente que es buena? No, te tenés que dar defensa a todo el mundo. Ahora, ¿estaríamos cómodos con un fiscal? Por ejemplo, el día de mañana hay un fiscal de estupefacientes que mirase su currículum vitae y hace 10 años fue el abogado de un narco. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Bueno, vamos a hablar de eso con Maca Saavedra. También hay novedades de Penades y su causa, qué es lo que va a pasar. Nos vamos a enterar. Viene Fernando Medina con otro Nobel, que es el de literatura. No es tan importante como el de La Paz, o lo es aún más. Pero antes de todo eso, una cancioncita. Nada que ver con el arranque o todo que ver con el arranque. Nirvana, Alvin, en vivo, cantando sobre el hombre que vendió el mundo. Estos días estuvimos hablando de seguridad y hoy, desde otro ángulo, un poco también, pero sobre una temática que abarca distintos lugares. Porque además de la situación crítica de cárceles, está la situación de los ex reclusos una vez son liberados. ¿Cómo es el proceso de reinserción en sociedad? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan? Y las formas que hay para cortar un ciclo de reincidencia que se repite una y otra vez. Bueno, por un lado tenemos a Gonzalo Mieres, que es presidente de la Fundación Fénix, una organización dedicada a la reinserción de ex reclusos una vez son liberados. Gonzalo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y también nos acompaña otro colaborador que es Milton Pérez, un Fénix en libertad. Bienvenido. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Bueno, capaz que contigo, Milton, arrancar porque te presentamos como un Fénix en libertad. Hoy tu lugar es un poco como definirte, como guía, como encargado de una casa donde va gente a iniciar este camino de reinserción. ¿Cómo lo definimos eso? Sí, estoy en el espacio de Medio Camino ahí, encargado de ese espacio, el cual es muy importante y necesario para las personas que recuperan la libertad, no tienen un techo donde acudir o incluso tienen un techo donde acudir, pero en su hogar, ese entorno, o sea, quizás tienen familiares que consumen o familiares que venden drogas y quieren estar en recuperación, les abrimos las puertas en ese espacio, que es un espacio justamente de recuperación, donde las personas van a grupos de adictos para adictos, donde hay un test de drogas, hay un seguimiento, se evalúa a la persona, si está apta para trabajar, el tema de la voluntad, las ganas, el deseo, el sincero deseo, ese que logramos ver, detectar en las personas. Si no lo tiene, se lo despertamos o al menos intentamos despertarles el sincero deseo de cambiar sus vidas. Y bueno, es muy necesario y efectivo el espacio ese. Bien, capaz que arranquemos igual por la fundación en sí misma, ¿no? ¿Cómo apareció esta fundación? Y después es un panorama bastante desolador el de la reinserción por los escasos recursos que hay del Estado para esto. Muchas organizaciones tienen que salir a poner, ¿no?, el esfuerzo para este proceso. Entonces se juntan dos cosas, ¿no? Primero, un panorama muy difícil y después poco recurso y la necesidad de algunas organizaciones sociales de intentar meterse en este tema. Gonzalo, contanos un poquitito cómo nace la fundación. Bueno, antes quería aclarar que el trabajo que hacemos no es al salir, sino es dentro de la cárcel y continúa al salir. Es todo un proceso. Claro, hay un trabajo fuerte de formación dentro de la cárcel y después un espacio de contención y oportunidades al salir. Pero bueno, te cuento un poquito cómo surge esto. En Argentina hay un proyecto que se llama Espartanos, que está hace 16 años trabajando primero con el deporte y después le fueron sumando y aprendiendo a ver qué herramientas eran necesarias para conseguir y sostener en el tiempo un trabajo y volverse independientes de todo lo que se manejaba antes, que era o vender droga, o robar a alguien, o vivir del Estado, o vivir de la madre. Digamos, para transformarse en una persona autoválida, necesitaba una cantidad de herramientas que no tenían. Entonces, bueno, ese proyecto en Argentina tiene mucho éxito, la verdad que es sorprendente, hay que ir a verlo porque es increíble. Y bueno, a nosotros nos inspiró eso, como todos los proyectos casi siempre nacen de la inspiración de un otro, que de a poquito te va comiendo la cabeza y un momento decís, bueno, nos juntamos 2, 3 locos y dijimos,
vamos a encarar esto, a ver si lo podemos lograr. Si hubiéramos sabido todo el trabajo que llevaba, por ahí ni arrancábamos, pero como fue de a poquito, se fueron dando cuenta sobre la marcha. Ya hoy era tarde. estamos trabajando con un proyecto de más de 160 voluntarios en 4 cárceles y empezamos hace 6 años en Las Rosas, yendo con una bolsa de pelotas y unos conitos a ver qué pasaba. ¿Arrancó por el lado del deporte? Empezó por el lado del deporte. Yo tenía, si bien conocíamos el proyecto Espartanos, que tenía 4 patas de formación, temíamos un poco el tema de la espiritualidad, que se tomara como que es un tema religioso y no nos habilitaran y todo. Después, encontrando la persona adecuada para llevarlo adelante, arrancamos con la segunda pata, que fue la espiritualidad. Después le fuimos agregando todo lo que es desarrollo humano, con cursos de emociones, de vínculos, adicciones, charlas motivacionales y después seguimos trabajando con lo que es formación laboral y últimamente ya con oportunidades laborales al recuperar la libertad y una casa de medio camino o casa Fénix, que es un espacio donde el que queda liberado, lo que explicaba Milton, tiene un espacio donde puede hacer una adaptación de lo que era ser totalmente dependiente del Estado, que le daba la comida todos los días, tenía un techo, aunque fuera un desastre, aunque fuera lo que uno nunca desearía, pero es mejor que vivir adentro de un contenedor de basura, ¿no? Entonces, bueno, todo ese proceso llevó estos años y de a poco, bueno, se fue creciendo en esto. Arrancaron en Las Rosas y los otros proyectos son un poco más recientes. Estamos hablando de Punta Rieles, acá en Montevideo, Campanero en La Valleja, en Melo también están trabajando, además de la casa Fénix. ¿La Casa Fénix hace cuánto que está funcionando? Y habilitado más o menos hace unos 6 meses, quizás. Sí. Es lo más reciente. Es lo más reciente, exactamente, sí. Y es clave en lo que es eficiencia de resultados, ¿no? Claro, ahí me imagino, pero estaría bueno que lo cuenten, cómo se van dando cuenta que esto era necesario. Bueno, porque nos pasaba que muchos ni aparecían, salían en libertad. Nosotros antes de salir le dejábamos nuestros contactos, nuestros teléfonos y veíamos que desaparecían y que nos lo encontrábamos en la feria el domingo, todo roto, ya todo descuidado. Chicos con los que habíamos convivido por ahí 2 años que estaban a fondo con el entrenamiento, físicamente bien, sin consumo, porque tenemos además dentro de las cárceles, salvo en Minas que vamos a construir este año, tenemos pabellones propios. Entonces dentro de ese pabellón tenemos un ambiente cuidado, no solo relación entre ellos, sino que sin consumo, sin violencia, sin armas, sin todo este tipo de entorno desfavorable para un programa de cambio y descubrimiento de otras opciones, ¿no? O sea, logran a través de no sé, intermediación con las autoridades carcelarias que un espacio quede para quienes están trabajando con el programa. Claro, lo que pasó es que Espartanos de a poco fue colonizando también distintos pabellones en su proyecto y vinieron a jugar un partido al campus de Maldonado, en el que vinieron todas las autoridades, vino en ese momento el presidente de la calle, que estaba además que está muy interesado en todo el proyecto, pero en el deporte, el rugby y todo, vino, y ahí Coco Derigo, que es el fundador de Espartanos, le dijo a las autoridades que es indispensable para un mejor resultado tener un espacio cuidado, aislado, como un pabellón propio. Y bueno, a partir de eso empezamos a trabajar con un pabellón propio que se fue, pero rápidamente se fue construyendo en una casa, en un lugar que ellos lo sienten como su casa, que está bueno, que pueden dormir tranquilos. Uno me dice, yo puedo dormir descalzo, porque estaba listo para arrancar en cualquier emergencia, momento. Arrancaba. Y dormí de corrido toda la noche, cosas sin gritos, sin todo. Bueno, Milton después les puede... Bueno, ahí te metiste con el tema del deporte, el tema de la disciplina. Hablemos un poquitito, porque puede ser un tema medio tabú, ¿no? En Uruguay, el tema de la espiritualidad, ¿no? Sí. Que mucha gente capaz que por ahí lo ve como una cosa, ¿no? Que es verdad, es un estado laico, todo lo que ya sabemos. Después hay una realidad que es que hay mucha gente que, si mirás el trabajo que se hace en materia religiosa de las iglesias que van,
hay veces que para mucha gente son la única línea a tierra que tienen ahí, ¿no? Capaz que, Milton, contanos un poco de esa faceta y cuál es la realidad de la espiritualidad y ese proceso de cambiar tu vida si lo tuvieras que hacer sin esa faceta de espiritualidad, ¿no? Sí, sin esa faceta no sé si podría. Te digo que el tema espiritual es muy importante. Es una herramienta muy importante porque la mayoría de las personas, y me atrevo a decir que las personas que están privadas de libertad están con un vacío espiritual muy grande. La enfermedad de la adicción es espiritual. Más allá de mental, emocional y física, es espiritual. Las personas están vacías espiritualmente y el pilar ese es muy importante en la recuperación. Yo cuando llegué al pabellón 4 que hablaba Gonzalo, fui uno de los que inauguró el pabellón ese. Eran 19 compañeros rezando el rosario y yo en la cama, negado. Estuve así unos 20, 25 días y los compañeros rezando y yo no quería y me invitaban a rezar y yo les decía que no. Y en un momento dado me fui empezando a mojar con la llovizna del rosario, ¿viste? Los escuchaba y ya quería estar ahí. Llegó un día que un compañero me dice, che, o sea, yo ya estaba deseando de que me llamen para que vaya con ellos. Y agarré y un compañero, che, vamos, dejate de joder, vamos acá con nosotros. Y me fui con ellos y hasta el día de hoy no me he despegado. Siento que es un pilar muy importante en mi recuperación, el tema de la espiritualidad. O sea, vos cuando llegás a ese pabellón, es el primer día de que estabas preso. No fue el primer día, yo estaba en otros pabellones. Ahí está. Y te movieron para ahí. Sí, estaban celdarios ahí, problemáticos, ruido y todas esas cosas. Y ahí lo bueno que tuvo ese pabellón, de que ahí en aquel tiempo había test de drogas. Y es tan atractivo el pabellón ese que nadie se drogaba, porque el que se drogaba se tenía que ir para arriba. Sí. Entonces hicieron un test de drogas, salieron positivos, fueron para arriba los chicos que salieron positivos, que se les hizo a 5 y esos 5 fueron para arriba, pues está. Después paramos todos de consumir. Nadie consumía, ni una pitada de marihuana, nada, era limpio de todo. Y bueno, y después sacaron el tema de los test, pero el pabellón sigue limpio porque ya se armó con esa estructura. Uh-huh. O sea, las personas que están ahí, ya el que viene, no, acá tenés que estar limpio. Hablando a romper las bolas por otro lado. Y bueno, ¿Y te acordás cuando lo armaron así al pabellón? Ahora yo doy fe de que el pabellón sigue así, porque voy a visitarlos a los chicos, a compartir la recuperación con ellos y los miro a la cara y me doy cuenta al toque si una persona consume o consumió o está limpia realmente. Me imagino que ahí debes tener lo podemos hablar un poquitito, ¿no? En general en Fénix. Me imagino que debes tener por un lado, ¿no?, la búsqueda de darle una segunda oportunidad a alguien y querer que a alguien le vaya bien. Pero después debes tener otra faceta que es más de la disciplina y los límites. Entonces te debes encontrar situaciones diariamente donde vos decís, bueno, ¿dónde marco un límite? ¿Dónde dejo pasar determinadas cosas? Capaz que vamos un poquito con los dos. Podemos arrancar contigo si querés, Gonzalo. Esa delgada línea entre ser un lugar donde se procesa una reinserción y ser también un lugar donde, gente con problemas de adicciones va a ir y capaz que por ahí tenés que marcar determinados límites que son duros de marcar. Y contá un poco esa experiencia. Bueno, es una experiencia que te separa la teoría de la práctica, ¿no? Es como uno con los hijos. Vas aprendiendo que si vos concedés lo que pensás que no le va a hacer bien, pero por el reclamo mismo lo concedés, termina saliendo peor. Entonces, aprendimos a ser estrictos. Digamos, el deporte del rugby en general es un deporte disciplinado, que tiene un montón de reglamentos y que se cuida la autoridad, pero más allá de eso, entendimos que si nosotros cedemos, le hacemos un mal a la propia persona y a todos los que están alrededor, porque se pierden las reglas, no quedan claras. Y cuando no quedan claras, ya cualquiera dice, bueno, hay mucha comparación entre uno y otro y lo ven a ver si al otro le dan uno más o uno menos. Entonces, nosotros nos cuidamos mucho de dejar las reglas bien claras y cumplirlas siempre. Y si te viene a llorar, no me hagas esto, si mira, lo hago por tu bien, igual que le dirías a tu hijo, de verdad, de corazón, no para defender ninguna postura. Es una cosa que te sale de adentro y vos lo ves que por ahí patalea, pero también ves lo que pasó en otra ocasión, en el futuro de eso, y ves sufrimiento. Entonces no querés eso. Le das un amor real, que es con límites, con cuidado, con un camino, con formación, y no para que se la pegue.
te entrego el espacio, hacer lo que quieras y te la pegás segura. Y ahí Milton, porque viste que existe como un mito que es, no sé si es un mito o una realidad, ¿no? Que es todas las personas son recuperables, pero vos también hablás con mucha gente y lo que te dicen es, bueno, sos recuperable si vos tenés determinada voluntad propia, ¿no? ¿Hasta dónde una persona, digamos, podés obligarla o podés generar un lugar donde se reinserte si esa persona viene con una mentalidad, digamos, de volver a la que estaba antes? ¿Se entiende por dónde viene la pregunta? Sí, en realidad se trata de detectar las personas que tienen el sincero deseo de cambiar sus vidas y el que no lo tiene, tratar de despertárselo. Eso del sincero deseo me suena un poco a muchas veces que se habla en los procesos de adicciones, ¿no? Que te dicen, tenés que tener un sincero deseo. El sincero deseo de dejar de consumir. Y hay que tener en cuenta, hay que tener 3 principios espirituales que son fundamentales. La honestidad, la receptividad y sobre todo la buena voluntad. Hacer lo que hay que hacer así a la persona no le apetezca, ¿no? Y bueno, esos son 3 principios espirituales muy importantes en la recuperación. Hay personas ahí al pabellón 4 y el 120, que son los que tiene Fénix, ahí en Las Rosas, cuando van y quieren consumir, es una persona que está llegando y son 40 que hay que no están consumiendo. No sé, acá no vas a jugar con 40 personas, no te vas a levantar la primera de nada que pegue delante de 40 personas que están limpias. Se te da vuelta todo, se te da vuelta al mundo, te tenés que retirar, ¿entendés? Entonces la persona, si está con tantas ganas, de repente lo máximo que puede hacer es retirarse del espacio y irse a consumir a otro lado. Y además hay otro tema que es, apenas empieza el proceso en Fénix, en Las Rosas por lo menos, no van inmediatamente al pabellón de Fénix. Están un tiempo hasta que se hace un espacio o hasta que lo ven preparado y ahí recién lo llevan. Y el entrenamiento es muy duro, son 3 horas al palo 2 veces por semana, en una cancha que es de balasto, que es un rallador de queso, que entrenar ahí no es para cualquiera. Entonces, todo ese proceso de adaptación, el que vino para robarse el espacio y no hacer nada, no se lo banca. Y los compañeros se lo hacen notar. ¿A qué venís acá? Eso es lo que decía Milton, que tenés 40 personas al lado que te van a marcar la cancha enseguida, ¿no? Es una masa madre que ya funciona y contagia. Y el que no está dispuesto se autoelimina del espacio. No necesitas ni invitarlo a retirarse porque no aguanta el ritmo de entrenamiento y toda la voluntad que tenés que tener para hacer todos los procesos. Vos, Milton, ¿cuándo te encontrás con Fénix? ¿Es ahí cuando te cambian de pabellón o venías con un trabajo previo? No, yo venía desde antes, ya desde antes. ¿Te acuerdas qué pensaste cuando cayeron y cuando empezaste a conocer la propuesta? O sea, cuando llegamos al pabellón. Cuando te encontraste con Fénix. Cuando me encontré con Fénix me cambió todo. No había pabellón. No había pabellón. No, ahí estábamos en los sectores. Y a mí me encantó porque en realidad la voy a hacer breve. Yo cuando los chicos de mi edad, yo teniendo 10 años, jugaban al fútbol, se divertían y aprendían, yo estaba consumiendo drogas y nunca toqué una pelota. Cuando la fui a tocar me hacían para todos lados y me daba vergüenza. Y bueno, y prefería estarme drogando y mirándolo, pues me daba vergüenza jugar, era el peor. Y nunca hice ningún deporte. Entonces cuando llego ahí a la cárcel y veo ahí con mucho coraje, me arrimo a jugar al rugby, mucho coraje, más que salir a robar, más que cometer delitos, fue el ir y estar ahí, y después me empezaron a tratar bien. O sea, no me la dieron para atrás, ni nada por el estilo, hacía una bien y todo, bien, vamos. Y hacía 10 mal y nadie me decía, levántate y vamos, levántate y vamos, levántate y vamos. Y me empecé a agarrar el ritmo ahí con el rugby, le empecé a tomar el gusto y el sabor al deporte ese. Uh-huh. Así que el sincero deseo, digamos, me encantó. ¿Y el sincero deseo de cambiar las cosas, cuándo fue? ¿El clic fue inmediato o te costó? No, sinceramente fue un proceso. Sí tuve el deseo. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo iba empastillado, tomaba mucha pastilla. Y Gonzalo una vez me mira y me dice, che, así no vengas más. Y yo quería jugar al rugby, porque ya le había tomado el gusto, el sabor, más allá de que iba empastillado a veces, porque pasaba sin dormir, consumiendo drogas. Y agarré y me dejé de tomar pastillas. Fue la enfermera a darme las pastillas. Yo levantaba y compraba, aparte de la que levantaba yo, y le dije, no, renuncio a la medicación.
listo, paré de consumir drogas, sigue el proceso, salí, tuve unas recaídas y una cosa y la otra, y ahora, para ser sincero, desde el 24 de septiembre del año 2024 que no consumo ningún tipo de drogas, o sea, ni alcohol, ni marihuana, ni nada por el estilo, desde el 26 de diciembre que no consumo cigarrillo, o sea, fue un proceso lo mío, pero gracias a Dios, gracias a la fundación digo, porque a mí me rescata la Fundación Fénix, yo solo nunca pude, yo hoy me mantengo limpio. Les leo un par de mensajes antes de que cerremos, porque es un tema que moviliza mucho a la gente, ¿no? Le voy a leer un par. Vamos contigo, Gonzalo. Dice, pregunta un oyente. ¿Y los empleadores reciben ex reclusos de brazos abiertos? Hasta donde sé, se hace mucho con incentivos estatales. Contá esa otra parte, porque en realidad me imagino que ustedes tienen un laburo que es, digamos, el laburo de que los liberados se reinserten a la sociedad, y después hay otro laburo que es que la sociedad acepte la reinserción de los liberados, ¿no? ¿Cómo hacen ese trabajo? Bueno, para empezar, como te decía, tenemos 160 voluntarios, yo soy uno de ellos, que tenemos nuestro trabajo por nuestra cuenta. Y con respecto a las empresas, bueno, nosotros fuimos los primeros en ir contratando y dando algunas changas y algunas cuestiones para ver cómo funcionaban en el trabajo. Y una vez que nos sentimos seguros, empezamos a contactar empresas, empezamos en Maldonado, pero ahora también acá hay algunas empresas que dan muchas oportunidades. Y no reciben ningún incentivo del Estado. Por lo menos todo lo que hacemos nosotros no recibe ningún incentivo del Estado. Nosotros no recibimos, la Fundación, ningún incentivo del Estado. Todo con donaciones de personas que les parece bien y comparten este proyecto y lo acompañan desde ese lugar. Y entonces es normal que haya alguna suspicacia, pero la realidad es que es la sociedad uruguaya poniendo el hombro por algo que saben que está bien. Vos decís que hay gente que, teniendo una empresa, está dispuesta igual, sabiendo que va a ser un proceso difícil, que probablemente no sea de la noche a la mañana. Vos decís que se puede tener una conversación y conseguir gente que le ponga el hombro a ese tema. Bueno, tenemos empresas que tienen varios Fénix y ahora nos llaman y dicen, mandame un Fénix. No me pregunta ni cuántos tiempos tuvo, ni quién es, ni qué hizo. Mandame un Fénix porque es como un ISO 9000. Es una marca registrada de ponerse la camiseta, estar abiertos al aprendizaje, agradecidos y con mucha voluntad. ¿Puede fallar? Puede fallar. ¿Pueden recaer en consumo y perder eso? Es probable que pueda pasar alguna vez. Ha pasado, pero es la minoría, digamos. En general, sostiene el trabajo. Hicimos hace poco la cena a beneficio, hicimos una presentación de empresas y de los dueños de las empresas o de los encargados de departamento de recursos humanos, y destacan mucho el trabajo que están haciendo, porque es gente que buscó el cambio y realmente lo valora, punto, y compite por ahí en los rangos laborales donde están con otra gente que no se dedicó al delito, pero tampoco le mete mucha garra al trabajo por ahí. Entonces, se destacan por un lado y nos dejan muy bien parados a nosotros para seguir dando oportunidades. A propósito de lo que decías de que no reciben ningún apoyo del Estado, recientemente hubo un reclamo de AC, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, precisamente para que se reglamente parte de los incentivos laborales que hay, por ejemplo, en la Ley de Empleo Juvenil, que esos incentivos vayan también para las empresas que están justamente trabajando con personas privadas de libertad, para de alguna forma que las empresas den un paso más a la hora de animarse a hacer eso. Todo eso es fantástico, sería buenísimo que algún día sucediera. Nosotros como fundación somos igual relativamente chica, uh-huh, y no nos metemos mucho en temas políticos. Uh-huh. Lo que hacemos es un trabajo, que es un sistema que funciona, lo presentamos a empresas y logramos una oportunidad laboral genuina. Uh-huh. Ellos van, presentan su currículum, lo llaman igual que a otros, compiten con otros, y cuando consiguen el trabajo no es porque nadie le está bancando plata encima. Y no es porque hay un subsidio de por medio. Para ustedes es importante que sea... es genuino. Entonces se transforma en una persona absolutamente independiente, uh-huh, y autónoma. Que después nosotros, incluso en muchos de los casos, no es que le perdemos el rastro, pero no estamos encima de ellos.
una vez que pasaron un proceso, después de un año, ya ni te llaman, ni te cuentan. Digo, los empleadores no te llaman ni te cuentan. Al principio estamos más cercanos, después ya quedan funcionando. No nos están maternando o paternando todo el tiempo, viendo a ver cómo les va. No nos agarran de la mano, digamos. Hacemos un proceso de adaptación, como lo mismo que haces con tu hijo. Le das la mano hasta que ya está bien. Después lo tenés que soltar, porque si no, le arruinás el proceso. Bien. Y bueno, ¿y cómo funciona, no? Porque una cosa es estar en Las Rosas, en concreto, en un centro solo, yendo un par de veces por semana. Otra cosa es la dimensión que empieza a adquirir el proyecto, de que son 4 establecimientos, que está la casa. ¿Cómo funcionan? Más allá del trabajo voluntario, obviamente, 160 personas trabajando de manera voluntaria. Equipo. Esa es la respuesta. Hacemos equipos. En el rugby estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo porque es un deporte que necesita de los 15 jugadores todo el tiempo. Tenés que jugar con la pelota y sin la pelota todo el tiempo. Si te distraes un poco, generas un hueco y ahí se cae el resto, el esfuerzo de todos los demás. No, y el financiamiento me refería también. Bueno, hay gente apoyando, se suma también el financiamiento de la región. Por ejemplo, empezamos a trabajar en Minas y se sumaron empresas, voluntarios, sponsors de Minas. Empezamos a trabajar en Montevideo, tenemos un equipo fantástico que te diría que tiene una capacidad mucho mayor que la que tenemos nosotros en Maldonado de potenciar esto. Entonces, y lo mismo en Melo. Cada región aporta y consume más o menos lo que aporta en lo que es recursos económicos y recursos humanos. Antes que nos olvidemos, ¿no? Primero agradecerles a los dos, a Milton, a Gonzalo. Si alguien está escuchando por ahí o es una persona que dice me gustaría ser voluntario, o es una persona que por ahí tiene una empresa y dice me interesaría colaborar de alguna forma, ¿cómo se contactan con la fundación? ¿Cómo se puede dar una mano ahí? Bueno, primero invitarlos a todos a seguirnos en Instagram. En Instagram está toda la información, contactos, teléfonos, porque ahí tenemos un teléfono de contacto que no me lo acuerdo de memoria. Buscan Fundación Fénix en Instagram. Fundación Fénix en Instagram, Fundación Fénix UI. Bien. Y si no, la web. Tenemos una web que es fundacionfenix.ui. Si buscas solo en la web Fundación Fénix Uruguay, aparecen todos los datos y la verdad que es muy importante que sigan personas que les moviliza eso, que entienden que es bueno para lo que estaban hablando ustedes, para la seguridad de todos, para hacer una sociedad mucho más, viste que se usa que sea más justa. Yo no sé si es justo o no justo, porque no sé el proceso que hizo esa persona y si aprovechó las oportunidades que tuvo, pero una sociedad en la que todos vivamos mejor, que haya más seguridad, que todos tengamos mejores oportunidades y que vivamos con menos droga y menos espacios tomados, está bueno para todos. Lo que pasa que la mayoría de la gente entiende que no tiene nada que hacer en ese lugar. Y lo que estamos mostrando es que sí, hay mucho para hacer desde el lugar que le toca a cada uno. Ustedes como comunicadores están dando y apoyando a la fundación en este momento. Otra gente que lo hace con recursos económicos, otra gente que viene, que no tiene recursos económicos y va a rezar el rosario, a jugar al rugby, a llevarles una torta para el cumpleaños. Hay un montón de formas de, entendiendo que esto es algo para todos, de poner el hombro y empujar para adelante. Bueno, muchas gracias a los dos y bueno, ojalá que la gente se contacte ahí, vayan a Instagram, lo buscan a la Fundación Fénix UI y si no tienen la página web. Gracias a los dos. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Genio, gracias a todos. Muchas gracias. After he knew that he got the Nobel Prize. Extasiado el ganador del Nobel de Literatura, ¿no? Se lo escucha realmente muy manija con el premio. Me interesa saber buenas tardes. ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Cómo andás? ¿Qué piensan de este procedimiento de la Academia Sueca? Llaman, graban, publican. Muy farandulero llamar, grabar la conversación y decir, te ganaste el premio Nobel. ¿Qué estás sintiendo en este momento? No es el momento en que le dicen, lo llamaron 5 minutos antes para decirle. Te vamos a llamar. Que era el ganador del premio. Sí sucede que es en la misma mañana en que se lo anuncian al mundo, que se lo dicen al propio escritor. No es que lo vienen preparando un mes antes ni nada así. Pero sí hay una llamadita previa. Ya la siguiente, 5 minutos después, es así. La graban y la publican. Suena muy trucho, First ¿no? Porque reactions. es lo primero que pienso cada vez que escucho esta llamada es, si sos un premio Nobel o tenés méritos para ser un premio Nobel, seguramente no atiendas el teléfono cuando te llaman de primera. ¿No? Creo que los teléfonos casi que no se atienden. Es ese día igual, ¿no? Es ese día, es un día especial.
Vos decís, estás esperando ahí al lado del Yo tenedor. Yo creo que si sos, claro, si sos un escritor, si sos Nobel material, estás un poco a la expectativa. No es lo que uno se imagina. ¿No? Pésima jugada para un Nobel de literatura porque lo exponés mucho. O sea, el Nobel de literatura, ¿quién es? Es alguien que vos, en el imaginario popular, ¿no? Sí. Es alguien que vos agarrás el libro y te parte la cabeza, ¿no? Sí. Gran pensador, gran pluma. Ahora, en una llamada telefónica, ¿esto te maravilló? Desplegó Bueno. en otro idioma, porque Sí, además te hacen no hablar es- en inglés. no es su lengua materna, Te hacen sí. hablar en otro idioma y te hacen expresar una emoción, a ver qué sacás. Y probablemente no vayas a decir nada que esté a la altura del libro. Tiró ¿no? una referencia media erudita ahí con Samuel Beckett. No estuvo tan mal. Te dan 5 minutos para que te prepares y te guiones una respuesta mínima. O sea, sos el Nobel de literatura. No hay nadie más preparado en el mundo Sí. para guionar eso. En ¿no? general es gente veterana. Laszlo tiene más de 70 ya. No creo que le importe mucho cómo queda ante el mundo. ¿Vos sí que los Nobel de literatura ya son unos viejos que les chupan un huevo todo? No sé, bueno, la surcoreana del año pasado dijo, bueno, gracias, me tengo que ir a llevar a mi hijo a la escuela, algo así. Tampoco hacen un gran asunto de eso. Bueno, me interesaba saber qué les parecía Me respondés eso y te saco el Nobel. procedimiento. No, Si el venís Nobel en no una se onda- saca. El Nobel no si se venís saca. en una onda canchera, y tu respuesta es gracias, tengo que dejar a mis hijos. Si lo que vos querés es aprovechar el Nobel para ser un canchero y decir, no, gracias, pero esto es una bobada, te lo saco al toque. O sea, respondés eso y decís gracias, me tengo que llevar a mi hijo a la Porque escuela. porque Chao. vos ¿te vos- parece poca cosa? ¿Te vos- parece una bobada? sí. No te des más. Ta, Vos sos borrate de acá. la Fundación Nobel, Sí, en este caso, se la Jorge, saco. y vos querés un escritor que, te ayude a potenciar tu propia que imagen. te trate con cierto decoro, que no te haga el chistín de esto es una bobada. Hablando de chistines, si estuviera el sapo acá, seguro que ya se estaría burlando de mí, diciendo que yo traigo a Laszlo Krasznahorkai sin haber leído ninguno de sus libros. Yo le contestaría los chistes de tu lado, sapo, porque es lo primero que le dije esta mañana a Emiliano Cotelo cuando hablamos en Perspectiva. Que no se burlara. Que no conozco como lector la obra Emiliano, no te rías de Laszlo. de Krasznahorkai. Sí la conozco como cholulo de la literatura, de los libros, de los grandes autores, que es lo que soy, ¿no? Jorge, Nico. Grandes escritores húngaros. Sí. Con nombre de... Bueno, tenemos uno, ¿no? Que es de hecho el Nobel anterior, el de 2002, Imre Kertész. Y después tenemos al popularísimo Sándor Márai, que le gusta a mucha gente, el del último encuentro. Y creo que por ahí la fama occidental de este lado del mundo, de este lado del Atlántico, de los escritores húngaros. Porque si no ya empiezo a mencionar autores que nadie conoce. Kertész es un Nobel, Sándor Márai es muy popular. Creo que nos deberíamos quedar por ahí. ¿Qué ibas a decir, Nico? Perdón que... No recuerdo qué iba a decir. Ah, bueno, Pero, si lo encontrábamos acá en Uruguay. Bueno, claro. Para eso sí estoy. Para presentarme como lector de Krasznahorkai, no cuenten conmigo. ¿Alguna vez No. viste pasar un libro físico? de Bueno, él? sí, ¿En tus por manos? supuesto. ¿Pasó? En cambio. No siempre pasa que estén acá. No, es cierto, sí. Ha cambiado en los últimos tiempos porque, han aumentado mucho las posibilidades de las editoriales para imprimir rápido. No hemos tenido situaciones de desierto total, panorama vacío. Hay que esperar meses para poder leer una obra de un autor. Si pienso en los premios Nobel de literatura de los últimos años, de Han Kang había un par de libros. De Fosse, que capaz que era un caso más raro, había una editorial chiquita. De Conatus tenía un par de títulos. ¿Fosse, la Inmediatamente Federación de la coinciden, OCE? sí, coinciden. Ok. Sí. Ese acrónimo con el nombre del último Nobel que se dieron un poco los escandinavos a sí mismos, ¿no? En este caso un noruego. Estoy leyendo, Joe Fosse. Fernando, Sí. te tengo que interrumpir, porque estoy leyendo... ¿Breaking? Esto, no es un breaking news, me lo pasa un connotado productor de televisión, Ajá. ¿no? Y que no es menor este tema. Mucha gente se fue a la mague con la llamada del Nobel. Porque estábamos diciendo que está bien o mal, que te obliguen a salir por teléfono, te graben, tengas que reaccionar. Por ejemplo, esta es una nota de un portal de primerísima referencia que es Gizmodo. Y lo que plantea es que muchos de los ganadores, te lo leo textual esta nota, muchos de los ganadores supusieron que la llamada desde un número desconocido de Suecia era un engaño. Todo lo que preguntaba Nico de, usan el teléfono, ¿no? Por ejemplo, esto le pasó a Mary Brunkow, que compartió el premio Nobel de Medicina
pensó que la llamada del Nobel era un engaño, una estafa, así que desconecté el teléfono y seguí durmiendo. Esto lo reveló en una entrevista con el comité del Nobel. Habla muy bien de ella. No es la Sí, única. sí, sí. Paul Romer, que ganó el premio Nobel de Economía en 2018 por integrar innovaciones tecnológicas, etcétera, dijo que tomó la llamada, la contestadora telefónica varias veces y después pensó que si insistían tanto era porque debía ser real. O sea, mucha gente no atiende o lo deja pasar porque piensa que le están haciendo una joda. Bueno, claro, hay casos y casos, ¿no? Una cosa es una muchacha que trabajó en un equipo de médicos para un cierto descubrimiento, otra cosa es si mañana el de la paz es para Donald Trump, ahí imagino que capaz que no es tan fácil llamar. Llamás a la Casa Blanca, alguien te atiende. Si no se sé. confunde, levanta el teléfono rojo y revienta un país. Puede Bueno, pasar. Así que sí, habrá todo tipo de historias. Sí estoy acá para esas noticias, Nico. Tenemos libros de Laszlo Krasznahorkai en nuestras librerías, en las librerías de España, de Latinoamérica, principalmente los de Editorial Acantilado, que ustedes saben que es una editorial muy prestigiosa, de Barcelona, muy exquisita para lectores exigentes. Desde que ya estaban a principios de los 2000 los libros de Kertész, el otro Nobel húngaro, en esa misma editorial, poco a poco empezaron a aparecer en las traducciones de uno que se llama Adán Kovacic, que es un chileno que vive en España y es un poco húngaro. Bueno, las versiones españolas de Krasznahorkai en nuestro idioma. Así que las pueden salir a buscar. Hoy no van a encontrar libros de este autor. Había poco stock en las librerías. El poquito que había desapareció muy rápido. O sea, es inmediato. La gente sale a comprar el Nobel Claro, al toque. para ellos sí estoy yo acá. Para ese lector ansioso que sale, que pregunta incluso antes de que abran las librerías, porque el anuncio Claro. es a la 1 de Estocolmo, a las 8 de acá. Abran las librerías. Sí, sí, sí. La otra noticia que les puedo aportar en ese sentido es que Editorial Sigilo de Buenos Aires tiene 2 títulos, que son El último lobo y Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río. Es un único título, todo eso que acabo de decir. Y los va a imprimir acá en Montevideo en estos mismos días, lo que significa que habrá ejemplares disponibles en nuestras librerías en 2 semanas, me dicen. Me gusta, Así que sí, para ese lector ansioso tienen esa expectativa por ahí. Me gusta igual este approach al Nobel de Literatura como objeto y no como contenido, ¿no? Por ejemplo, en vez de preguntarte qué escribe esta persona, Sí. me cruzo con uno de sus libros. ¿Cuánto cuestan? Bueno, ¿Cuánto me puede costar un libro de esta eminencia de la literatura mundial? no van a ser libros así pegados con silicona que te los compras en la farmacia. Son libros de acantilado, son libros más o menos, sí, bueno, exquisitos para coleccionistas, para lectores que presumen de los lomos de su biblioteca. ¿Viste cómo están hechos los libros de acantilado, Jorge? Con papel de buena calidad, 900 con la pay. cintita, y no, capaz que un poco más. Capaz que más Capaz de que un 900. poco más, sí. 1200. Sí, más también. Ah, bueno. Más también. Sí, un acantilado puede llegar a costar un poco más en este momento en el mercado. Varía según la extensión Quiero del comprarle libro, el por libro supuesto. del premio Nobel, no comprar el premio Nobel. Sí, sí. Qué lindo sería que se compre el Nobel. Bueno, estos libros, Fernando, seguimos tratándolo como un objeto que puede costar algo así como 1.200 pesos o más. ¿Qué tan grandes son? ¿Es un libro chiquito? ¿Es un libro grande? ¿Hablamos de 1000 páginas? ¿Hablamos de 50? Hay extensiones diversas en la obra de este autor. Hay novelas largas, hay novelas muy cortitas. Te vas a encontrar con de todo un poco. Si querés meterte con sus obras más ambiciosas, con sus proyectos en principio más importantes, Guerra y Guerra, por ejemplo, sí, ahí vas a tener unas 300 y pico, 400 páginas. Después hay libros más breves. Sí, Melancolía de la Resistencia, por ejemplo, ese es un poco más breve, si bien también es una obra muy importante de Krasznahorkai. No hemos dicho ni el... Nada. Bueno, Nada. empezamos de vuelta. Alvin, César, por favor, vamos al momento del anuncio, que es un momento muy, muy emocionante para los amantes de la literatura. Los que no estamos siguiendo, bueno, las noticias del puerto, etcétera, que de todos modos igual el Nobel las viene a eclipsar, ¿no? Sí, cuando claro. llega este jueves de octubre, no importa, la paz en Gaza, no importa, estamos atentos a este momento. Escúchenlo y véanlo los que están en YouTube. Claro, expectativa, se abre la puerta, voy relatando. El que va a aparecer es Mats Malm, el secretario permanente de la Academia Sueca, que es la encargada de dar el premio que otorga la Fundación till Nobel. Svenska Akademin och Habla en sueco årets primero. La pinta. tillkännagivande. Jag heter Mats Malm och är akademins ständiga Tiene algo de sekreterare. Martín Valcórdoba.
Tiene algo de Martín Valcórdoba. Och det finns ett beslut om vem som tilldelas Su secretario de Economía, para la gente que no se lo recuerda, ¿no? Martín Valcórdoba. Que habla perfecto sueco, seguramente también. Sí. My name is Mats Malm. I'm the permanent secretary Ahora en inglés. of the Academy. The Academy has now convened and we can announce its decision on the Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2025 tilldelas den ungerske författaren Laszlo Krasznahorkai för hans visionära och kraftfulla författarskap som mitt i undergångens fasa upprätthåller tron på konstens möjligheter. Pa, esto es más burocrático y aburrido de lo que te podrías imaginar. Salvo por el hecho de que no se filtra. Y eso es muy valioso, Jorge. Nadie lo sabe hasta el momento en que lo dice Mats. Sí, no se Bueno, es muy... Es uno de los pocos rituales seculares que van quedando. Claro. Esto es símil un cónclave, ¿no? Quiero llegar a eso. Primero, chiquilines, cosas que amamos de Hungría, rápido, y valen las húngaras, por mucho que no hayan visto una jamás en Budapest. Si les digo Hungría, ¿en qué piensan? Si me decís Hungría, pienso en el Imperio Austrohúngaro. Sí. Pienso en la Primera Guerra Mundial. ¿En Puskas? Jorge justo no va a pensar en Puskas. No. Pienso en su idioma, absolutamente bizarro para lo que es Occidente. 10 millones de hablantes, poquitos. Sí. Bueno, alguno más fuera de Hungría, pero en general son ellos nada más. Es lo que llamamos una lengua minoritaria. Símil el euskera, o sea, el idioma que sale en el País Vasco, en España, ¿no? Algo que va contrapelo de toda esa región. Sí. Pienso en que ponen el apellido antes que el nombre. Es verdad. O sea, vos serías Laszlo. Vos serías Medina Fernando, sí, ¿no? Y Batalla sería Batalla Nico. Un George Soros. Pensás en George Soros, claro. Obviamente, el húngaro más famoso del mundo. Pensás en Víctor Orbán y su persecución no a se lleva las nada bien minorías, con Orbán, ahora nuestro escritor. Supieron llevarse muy bien. No es cierto, Nico. No. Sí, Bueno, se llevaban bien. de hecho, se ha ido de Hungría un poco por el comunismo, ahora por la ultraderecha. Bueno, pensás en el comunismo también, no en su vive etapa en Budapest, comunista. Laszlo. No. Nico, ¿en qué pensás cuando pensás en Hungría? Pienso en Buda y pienso en Pest. Claro. Estuviste ahí, seguro. Sí, en alguno de tus perdí muchos los viajes. lentes. Eso es lo que me duele muchísimo, de perdí mis lentes. Un poco autorreferencial, pero bueno. Si pensás en Hungría, pienso que perdí los lentes en Budapest. Sí. Es un... Te arruinó el viaje. Fue ahí donde te Porque aparte Nico ya ha dicho que no ve sin los lentes, entonces claro. ¿Fue ahí donde te encontraste con DJ Sanata? No. ¿Fue en Budapest? No. Eso fue en Múnich. Bueno, este es un húngaro fuera de Budapest. Ha vivido en Berlín, en Nueva York, en la muy literaria Trieste, en Italia, la ciudad de Joyce, de Joveo. Y ahora vive lejos de Budapest, que está más bien en el centro de Hungría, al suroeste, cerca de Croacia. Rajando de Orbán, lo ha dicho en repetidas ocasiones. No le gusta hablar de política, pero inevitablemente siempre le preguntan por el actual primer ministro de Hungría. ¿No le gusta hablar de política? No le gusta. ¿Ni de izquierda ni de derecha? Y bueno. ¿Es su perfil? Sí, o por lo menos si lo tiene ese perfil, no lo da a conocer. Le gusta hablar de literatura, de Bernhard, de Kafka, de Borges. De Bach, le gusta muchísimo hablar de Bach. ¿Lo de Borges es de verdad o lo agregaste? No. Bueno, como tantos escritores. Todos estos nerdos hacen el culto a Borges, te podés imaginar. Es un ateo de la lectura, un creyente de la música. Todo empezó cuando me dije, olvídate de la literatura, sobre todo de la literatura seria. Los lectores serios nos han abandonado en masa. Reflexiona así muy melancólicamente. Todo es inútil. Es hora de hacer algo sensato antes de que mi vida se termine. Debo, por fin, escribir un libro sobre Bach. Desde mi infancia ha formado parte de mi día a día y de mis fiestas. Nunca he encontrado arte más sublime que el suyo. Es lo que contesta cada vez que le preguntan por ¿a qué va a dedicar? Tiene 71, ¿no? Los años finales de su vida. ¿Qué le interesa? Leíste eso y te emocionaste. Se lo dijo a la periodista literaria Claudia Steinberg. Es como si lo hubiera respondido Fernando Medina. Bueno, me parece también muy lógico el descubrimiento de Bach en el crepúsculo de la vida de alguien que se ha dedicado a la creación. Y bueno, sí, por supuesto, es un gran modelo. ¿De qué escribirías tu libro de música clásica? Te llama ahora sí. Penguin Random House. O te llama Fin de Siglo, sí. Te llama Estefanía Canalda, sí. Te llama Joaquín Otero, podemos hacer la lista. Te llama alguien, un editor, y te dice, Fernando, vos que sos fanático de la música clásica, ¿por qué en vez de hacer un libro donde Fernando habla de la literatura uruguaya, lo que sea, hacemos un libro de música clásica? ¿Qué escribirías? Puedo tener varios. Según quien sea el editor, si lo veo más serio, más efectista, la idea que le tiro. ¿Te llama Estefanía Canalda? Sí.
A Estefanía capaz que le digo, mira... Baj y tupas. Algo parecido. No, una idea que siempre me da vueltas en la cabeza es... hay un centro y hay dos extremos que son... O te gusta mucho la música, y ese es un extremo, o te gusta bailar, y ese es otro extremo. Si te acercás más al extremo de que te gusta mucho la música, te alejás de que te guste el baile. Y eso seguramente te va a llevar a Bach. Y en cambio, si te moves en el otro extremo, si lo que te gusta es la relación entre la música y el cuerpo, el swing, otras cosas que también son extramusicales, como lo que dice a veces la música con palabras, ahí te alejás del verdadero gusto por la música. O sea, hay algo acá. Bach Sí. sería el 0% baile y el 100% música. Bach, el mejor Beethoven, Bach, el de la última época, Bach. el mejor Brahms. Y en el Hay 100% algo baile acá. y 0% música, ¿qué sería? ¿La bachata? Yo rompo Me tu gustó teoría. A ver, Claro. pará, Maca. Esto es lo Maca- que provoca. esto Maca me quiere encanta. romper la teoría. Sí. A mí me encanta bailar Mm. y me encanta la música clásica. Ujú. ¿A la vez? Sí, no, bailar la música clásica. Ah, vos decís bailar la música clásica. No, ¿El claro. vals? Y bueno, el vals es una de las expresiones más ligeras, más champañescas. Vos decís más, que es lo que está más frívolas. tirado. Vamos a, Está a no- más a no tirado negarlo. al lado baile de la clásica. Y lo que pasa, si lo que estás sintiendo son ganas de bailar, Mm. es porque lo que está pasando allí entre la música y vos no tiene mucho que ver con la música. Hay algo de lo que dice Fernando Maca. Pero La música electrónica. nos que estamos yendo mucho de tema, ¿no? A vos te encanta Ujú, sí. la electrónica. En el fondo, es tal vez la peor música de todas, ¿no? O sea, es excelente para bailar, horrible para escuchar de cara. La lírica es nefasta, horrible. Probablemente sea de las peores músicas cuando te interesa el proceso intelectual de la música. Lo mismo podemos aplicar para el otro extremo. Probablemente No nadie estoy de quiera acuerdo. bailar Bach. No estoy de acuerdo. Alvin- Nadie está de acuerdo, Alvin- me encanta, no ya estoy sé. de A ver. acuerdo. Nadie está de acuerdo. La música electrónica tiene capas de creación que cuando está bien hecha es súper compleja. Una letra que te acuerdas de música No, electrónica. no tiene por qué Nah, tener letra es para otra hacer cosa. una buena Ajá. música. La música clásica en su mayoría no tiene letra y la podemos apreciar igual. Ujú. ¿Qué tiene Está que la ver? ópera, ¿no? Y están las canciones y está la música sacra. Por en eso la que sí yo hay no digo letra. que no tenga, pero hay mucha que no Pero tiene hay y no otros, pasa nada. hay Pero otras hay música, muestras. me refería a la electrónica en el sentido de que hay música electrónica que es básicamente pensada para bailar y que ni siquiera te acordás de cuáles son. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, pero no solo por la No es lírica. solo, no es solo, no es Pero solo. no se Bailarla. trata solo de la complejidad, se trata de la emoción. Y esto se materializa, por ejemplo, en la historia del ballet, que empieza con, bueno, pongamos cualquier musiquita con tal de acompañar, la música va creciendo en estructura y en emoción, con Tchaikovsky, al lado de los cines, todo eso, y cuando llegás a Stravinsky, básicamente prescindiste del baile, de tan extraordinaria que es esa música originalmente pensada para un cuerpo de baile, pero ya no necesitas bailarla. Está bailando ella sola. Ya generó algo y generó polémica. Pero- Me interesa, porque- sería un ensayo. Claro, sí, un ensayo polémico, un ensayo para 50 páginas. recibir toda clase A reventar, no te hagas el loco, no vengas con de 400 acusaciones de páginas. pedantería. Volvemos al Ashton. Dale, Sí. dale. Bueno, porque hay otras, no sé cuánto le interesa a la audiencia. Esto que voy a decir capaz que puede llegar a parecer una opinión personal, les aseguro que no lo es. Imagino que algunos lectores pueden estar experimentando en este momento un cierto desencanto cuando se asoman a, bueno, las noticias que vamos conociendo desde temprano en la mañana sobre este autor. 100 años después de André Breton, un escritor que nos presenta como un gran escritor, ¿no? Por eso le dieron el premio Nobel de literatura. Bueno, se propone refundar la teoría de la prosa literaria, con frases largas a lo Marcel Proust, pero sin subordinadas así claras, sino más bien como una especie de funambulismo de la página. Ahora, si quieren, les leo un pedacito. Hay un libro ahí que se llama Tango Satánico. Lo abrís, vas al índice, entonces los capítulos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si vas a ese 6, 6, te encontrás con que no es la mitad del libro, es una especie de pozo gravitacional, ¿no? Una especie de centro de un laberinto que solo puede conducir de nuevo al comienzo. O sea, hay una experimentación con la forma que capaz que a alguno le hace decir, bueno, es un poco, estamos ante un novel un poco Goodbye Lenin, ¿no? Por ejemplo, Tango Satánico es del 85, todavía ni siquiera se había caído el muro. Krasznahorkai escribe para lectores húngaros, en húngaro, todavía no era famoso, obviamente, era un don nadie en ese momento. Y bueno, les presenta unas experimentaciones allí, unos lances con las formas y con la palabra,
propios de 100 años atrás, o por lo menos de comienzos del siglo XX, para este lado de la cortina de hierro, ¿no? Algo de eso a lo mejor hay en este viejo anticomunista húngaro que, bueno, descubrió cosas grandes de la literatura, a lo mejor un poco más tarde que el resto de Europa, sí, puede ser, y por eso estos experimentos que él hace, sí, con la forma, con la palabra, con la prosa, elimina los puntos muchas veces, las comas, pero, insisto, no en tiempos de Apolinar, sino ahora, a finales del siglo XX. A lo mejor hay algo de eso. A lo mejor hay algo. No, pero no es una opinión, Nico. A lo mejor puede ser que alguien esté sintiendo algo parecido. Tengo algunas preguntas sobre el Nobel. ¿Las quieren ahora? Para ustedes, me interesan sus opiniones. ¿Quieren hacer la pausa? Tenemos que hacer una pausa, Fernando. Una pequeña pausa. Imaginé. Una pequeña pausa y después Fernando viene con el cuestionario. Hay un tema con la comunicación, el periodismo, los medios acá que me parece muy importante. Necesito ¿Vas a pegarle al periodismo? No, quiero saber cómo ¿puede existir una corrida mediática en algún momento? Esa va a ser mi pregunta. Necesito presentarla. Es fácil desviarse. Preguntas inquietas de Fernando Medina sobre el Nobel. Amenazó una corrida periodística en un momento. No entiendo en qué contexto. Viene él a contarnos cuál es el Nobel de Literatura que él todavía no leyó y va a terminar haciéndonos preguntas a nosotros. Para mí igual me gusta que amenace corrida periodística. Tipo, ojo que viene una corrida bancaria, corrida periodística. O sea, nos dijo, van a correr, nos dijo. De hecho, lo que quiero muy humildemente y contrariamente a lo que está diciendo Jorge, es preguntar si acaso algo así es concebible, pero déjenme llegar a eso. Nunca más oportuna, ahora que lo pienso, la danza húngara número 5 de Johannes Brahms, un pedacito nomás de Krasznahorkai, el Nobel de Literatura de 2025, por si alguien siente curiosidad. Empezó de golpe, sin introducción, ni pálpito, ni preparativos, ni impulso. El descubrimiento se precipitó sobre él, justo en un momento dado de su 44º cumpleaños, y enseguida le resultó tremendamente doloroso. Estaba sentado a la orilla de un río, como solía hacerlo a veces, porque no le daban ganas de volver a su casa vacía precisamente el día de su cumpleaños. Estaba sentado, pues, y en efecto se le clavó de pronto, explicó el reconocimiento de que, por amor de Dios, no comprendía nada de nada. Ay, no tenía ni la menor idea. Jesús, María y José no entendía el mundo, y acto seguido se estremeció al pensar que la cosa se formulaba así en su interior, en ese plano del tópico, de la banalidad, de la repugnante ingenuidad. Pero de eso se trataba exactamente, dijo. De súbito se vio terriblemente estúpido. A sus 44 años, un tonto vacuo e idiota cuya memez había caracterizado precisamente el modo en que durante 44 años había entendido el mundo, aunque lo cierto era, como pudo apreciar entonces junto al río, que no solo no lo comprendía, sino que no entendía nada de nada, y lo peor era que durante 44 años había creído entender. Fue lo peor de esa tarde de su cumpleaños, que pasó solo a la orilla del río, lo peor de lo peor, porque para colmo el descubrimiento no venía acompañado por aquello de, bueno, pero ahora lo entiendo, pues no recibió un saber nuevo a cambio de aquel otro, sino un pavoroso embrollo cada vez que pensaba en el mundo. A partir de ese momento, si están esperando el momento del punto, va a demorar un rato largo, así que voy a cortar acá. Así escribe Krasznahorkai muchas veces. Este es un pedacito de Guerra y Guerra, que tiene ahí un eco tolstoyano en el título, pero es más bien un libro borgiano con un manuscrito en el centro, un muchacho cualquiera, que se llama Corín, y que tiene esta crisis. De pronto tiene entre sus manos un cierto manuscrito que lo va a llevar primero a Budapest, después a Nueva York, y que en principio entraña ahí alguna clase de verdad histórica importante. Hay que leer el libro. Pero evidentemente es una excusa para este ejercicio, de escribir así. Sin punto. Durante larguísimos pasajes, oraciones interminables. Sí. Primer mensaje, hola, ¿escribe Corte Saramago? Bueno, sí, ya apareció la primera acusación de plagio, otro ¿no? Nobel, ¿no? Otro Nobel, sí, que también prescindía de la puntuación clásica, de los guiones para los diálogos, ¿no? Que hacía esa cosa así funambulista, un poco pesada para algunos y absolutamente así encantadora. ¿Te puedo...? Subyugante para otros. No da ni el tiempo, ¿no? Pero cortito, te pido una respuesta bien corta. Pero ¿me puedes explicar? Sí. ¿Me puedes explicar por qué siempre en la lista que se arma de las mejores obras de la literatura, siempre, digamos, los sesudos que las armas, siempre ponen, tipo a Ulises ahí,
que es una obra muy experimental, que una persona común y corriente probablemente lee eso y llora. ¿Por qué está ahí una cosa que es todo un experimento, ¿no? Que tiene hoja de contabilidad, etcétera? O sea, ¿realmente lo experimental es tan así? Porque yo creo que este tipo de cosas también genera, o sea, a mucha gente le gusta, también a otras genera un rechazo, ¿no? Insinué esta discusión hace poco, ¿no? Hay un vuelco crítico en la literatura y probablemente en toda la cultura a comienzos del siglo XX que llevó a poner en el centro de nuestras valoraciones, de nuestros cánones, obras difíciles, obras impopulares. Obras que en principio, sí, no son accesibles a cualquier lector. Es eso, primero que nada, un vuelco crítico, un modo de, no sé... A los críticos ahora les gusta esto. Claro, seguramente en parte como respuesta a la bifurcación con lo popular, ¿no? Es decir, lo popular pasa a ocupar un lugar muchísimo más protagónico, muchísimo más autónomo además, y lo otro, lo exquisito, se defiende un poco así. O sea, está lleno de miradas serias sobre esto, algunas más marxistas, otras menos, más desde bueno, la valoración de los grandes temperamentos individuales que crean las obras según su época, un poco, pero de un modo completamente libre, tal vez, digamos, más determinantemente. Luego es cierto que ahí te vas a quedar seguramente con obras de los últimos 100 años, ¿no? Podés viajar más lejos, Jorge. Y en este caso, sí, claro. Y en este caso le sumó haberse puesto experimental. Bueno, eso lo vamos a descubrir de ahora en más, ¿no? ¿Qué pasa siempre con el premio Nobel, ¿no? Y con el permiso del rey de Suecia, de Carlos Gustavo, cada vez que hablamos, ¿no? Digo porque no hace otra cosa el rey de Suecia que presidir la ceremonia del premio Nobel. Es uno de los monarcas más al pedo de toda Europa. No tiene más funciones que esa. Entonces me gusta saludarlo por lo menos cuando tiene una, que es presidir la ceremonia del premio Nobel, que es en diciembre, ¿no? Hablamos del premio Nobel de literatura, que bueno, viene de un llamado de la Fundación Nobel a la Academia Sueca para refundarse, ¿no? Más honorabilidad en las personas que entregan ese premio, pongan un comité externo, que no sean solo las polvorientas sillas de la academia las que eligen el ganador. Bueno, más transparencia en los procesos, porque hubo mucha acusación de tráfico de nombres y nominaciones, ¿no? De filtraciones de cómo eran las deliberaciones, ¿no? Claro, además con dinero en juego. O especias. Sí, no sé. Sí, capaz. ¿Locas? Especias. Nunca se profundizó mucho, sí se entendió que había una crisis institucional muy seria, y después se le exigió por parte de la Fundación Nobel a la Academia, bueno, que complaciera demandas de la cultura contemporánea, ¿no? Más escritoras, más lenguas minoritarias. Entonces, de 2018, el año negro, el último año negro del premio, cuando no hubo Nobel de literatura, para acá se cumple siempre escritora-escritor, escritora-escritor, y cada tanto alguna lengua chiquita. El polaco, Tokarczuk, el coreano el año pasado, ahora el húngaro. Y la carrera que empieza es una carrera muy incierta, en la que a veces pasa que un escritor es muy famoso en un lugar del mundo y pasa a ser famoso en todo el mundo y se queda en la cultura, y es un gran logro para el Premio Nobel de Literatura. Llego a la pregunta, ¿de qué se compone el crédito de este premio? Bueno, por una parte, evidentemente, de su excepcionalidad, ¿no? Si pensamos en cualquier otro premio literario, nos vamos a dar cuenta de que o se circunscribe a solo una lengua, a solo un país. Cervantes. El Cervantes es un premio grande porque es toda España, toda Latinoamérica, pero igual es solo una lengua, ¿no? El Goncourt, que es solo para Francia, el Pulitzer, ¿no? Premios importantes que tienen ese límite muy señalado, o que son campañas de publicidad por parte de una editorial. Pueden llegar a ser muy prestigiosos, el Herralde, el Alfaguara, otros tantos premios, pero son premios que se dan a un escritor para después salir a vender los ejemplares de sus libros. El Nobel no. El Nobel mira a todas las literaturas, a todas las lenguas, y en principio no lleva ningún interés en quién gana y en qué libros se van a vender. Eso es parte del crédito no del es que premio. tenga acciones en una editorial. Si las tuviera, sería escandaloso al punto de tener que cerrar la Academia Sueca, ¿no? Se supone que mantiene su pureza en ese sentido. ¿Cuál es la otra parte del prestigio de este premio? Bueno, la atención que le prestan los medios. Acá estoy yo, como casi todos los años, hablando del Nobel, pero... Y antes estuviste con Emiliano. Bueno, sí. Como todos los años. Es fácil desviarse, le presta atención, en perspectiva le presta atención, y si salís a los medios, a los grandes medios de comunicación, aún en una mañana de noticias importantes como esta, ya decíamos, no sé, la paz en Gaza, ese tipo de cosas, se habla muchísimo del Nobel de literatura. Ningún medio importante no le presta atención
a esta noticia. En principio una noticia bastante extravagante, ¿no? Una academia sueca, unos señores en Estocolmo eligen a un escritor y le regalan €1 millón, que tampoco es una fortuna demasiado escandalosa. Es noticia. ¿Puede pasar? Reducido grupo de suecos le entrega un pequeño premio económico. Viejo certamen escandinavo. Autor desconocido casi. Autor desconocido por el público mayor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede llegar a pasar? ¿Es imaginable, es concebible que un medio importante dice, ¿sabe qué? Este año no le vamos a prestar atención, y después otro, y finalmente pierde esa parte del crédito? El premio no. ¿Es imaginable una cosa así? ¿Puede llegar a suceder? ¿Hay esas lógicas? Que empiece lentamente a recorrer una espinel en el cual termine en un cono de silencio. ¿Por qué hablamos todos? Bueno, porque se habla en todo el mundo, porque las repercusiones son mundiales, es decir, nos seguimos los unos a los otros de manera más o menos sorda, de manera más o menos, irreflexiva. Sí, puede llegar. Y porque el fenómeno es un fenómeno grande en suma, pero también podría empezar a restar, ¿no? A dar pasos atrás. Si de lo que se trata es de que todos los medios le prestan atención. Yo creo que a medida que la cultura va desapareciendo de la esfera pública y que los grandes medios masivos ignoran más la cultura, sí, claro, pasa. Bueno. Yo creo que a medida que la cultura cada vez vende menos, va a empezar a desaparecer de la esfera pública, pero siempre va a haber un nicho de gente que va a querer esto, ¿no? Vas a tener a los booktubers que van a salir y van a decir quién fue el Nobel, vas a tener a programas estatales bien pensados que hablan de la cultura y los ven 3 personas. Yo creo que va a perder un día su alcance masivo, ¿no? Tiene que ocurrir alguna clase de señal negativa primero, ¿no? Como, no sé, Elon Musk compra Twitter, entonces The Guardian se va de Twitter. El cancelado autor que hizo un repudiable libro sobre violar a personas, le dieron el Nobel. Sí, pero eso vamos a estar todos hablando de eso. Vamos a estar todos hablando de eso. Gana un húngaro ignoto el Nobel. Se ha puesto más progresista el Nobel en los últimos tiempos, por lo menos mitad y mitad. El del año pasado fue un premio muy woke en ese sentido. Nunca del todo, porque cada tanto aparece algún señor blanco europeo de la tradición, pero no es lo que yo esperaría. Un premio polémico así, un premio incorrecto, no es lo que esperaría. A no ser que haya algo que rompa los ojos, va a ser algo que... Vos decís que tiene mucha trascendencia. Tiene trascendencia los informativos, etcétera. Los grandes programas le dedican enormes segmentos a hablar de este ser humano. No, es una mañana, es una gran mañana de la literatura alrededor de un fenómeno en principio en sí mismo muy pequeño, salvo por sus repercusiones. Algún día en vez de mañana van a ser unos minutos. Y chau. Yo creo que mientras haya un minuto de aire para Fernando Medina y el guardián de los libros esté ahí, no va a pasar. Si él detesta el Nobel, No, para nada. Me gusta muchísimo esta mañana, este día, todo este día. Fernando Medina, la Academia Sueca, entonces. Hacemos la postulación desde acá. Fernando, despedite de tu audiencia. Me voy a despedir con palabras ajenas. Esta columna tiene un nombre. ¿Se acuerdan de dónde sacamos el nombre de esta columna? Sí, claro. De una cierta película. La hicieron los mismos que hicieron Homo Argentum. Gastón Duprat, Mariano Ocon. Si se acuerdan de la película en breve le cambiamos que hicieron, el nombre a Homo Argentum. Claro, algo parecido. Si se acuerdan de cómo empieza El Ciudadano Ilustre, estamos en la ceremonia del premio Nobel de Literatura, así que no voy a hablar yo, va a hablar Daniel Mantovani, que tiene algo para decir sobre el premio. Me he olvidado este fragmento. Hermoso fragmento. Soy el artista más cómodo para ustedes. No es culpa de ustedes, la culpa es mía. Si fuera de verdad no se anima a decirlo. Fácil desviarse. Casi viernes, previernes. Previernes. Nos quedó corto el programa, Jorge. Sí, me claro. Horas hablando contigo. ¿Sí? Sí. Pero no se puede. Así como el otro día quise tener un gesto y generar algo lindo y el sapo no lo permitió porque le dije al sapo, vos, histórico hincha de Peñarol, casi que medio termo, decía algo lindo de Nacional y no se aguantó sus ganas y tuvo que chicanear, aprovechando que está Fede Cuba en controles y que vos sos un bolso, carta de amor de un bolso a otro bolso. Nico, decía algo lindo de Nacional mirando a Fede Cuba a los ojos. Sabemos que acá no va a haber ninguna chicana porque es bolso le habla bolso. Dale. Somos el cuadro más grande del país. No, pero decía algo un poco más sustancioso. No me quedes con el titular. Algo más personal. Habla de Nacional a nivel personal. Miralo a los ojos a Fede Cuba.
¿Qué clase de situación querés generar? Que digas algo lindo de Nacional, un bolso a otro bolso, carta de amor de un bolso a otro bolso, mirar a Fede Cuba y decir algo lindo. El fin de semana ganamos, Fede. Fácil desviarse.